En Montecaseros seguimos avanzando con la puesta en marcha del operativo de descacharrado. Trabajamos junto a cada vecino en la limpieza, mantenimiento y prevención de enfermedades vectoriales. Diseñado para llegar a cada barrio, cada 30 días se invita a los vecinos a comprometerse con el cuidado de la salud, del medio ambiente y el disfrute de una ciudad limpia y ordenada. Mantener los hogares y sitios limpios de objetos que pudieran acumular agua es uno de los pilares fundamentales en la lucha contra el dengue. Mantener la ciudad limpia es responsabilidad de todos. Montecaseros avanza. Montecaseros hacia adelante. Juanca Intendente. Gobierno de la provincia de Corrientes. Provincia de Corrientes. Universidad Nacional del Nordeste. Municipio de Montecaseros. Montecaseros hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. Fábrica de pintura, automotor y toda la línea de accesorios Shelby y Williams. Encontranos en Irastrosa 920. WhatsApp 3774 63 71 72. Estamos en Instagram y Facebook. AMS Distribuidora de Artículos de Ferretería. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19. 9 minutos. Temperatura 27 grados. Humedad 84%. Del amor de Dios. Un programa producido por la Iglesia Cristiana El Refugio. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos en un programa más. Me presento, mi nombre es Julia Irala y estoy con ustedes para compartir una tarde hermosa, una tarde llena de noticias positivas, una tarde diferente. Como decía, es el programa Invasión, pero hoy estamos un grupo de mujeres aquí para compartirte una palabra poderosa, para darte aliento, para compartirte de un Dios sobrenatural, un Dios que hace maravillas. Esto es sobrenatural, algo que no se puede ver, pero sí se puede sentir en el corazón. Y como te decía, no estoy sola, somos un grupo de mujeres en esta tarde. Aquí estamos con todas las ganas de compartirte algo, también, ¿por qué no? No sé si alguna trajo el matecito, parece que no, pero no importa, seguramente vos estás tomando unos matecitos, estás disfrutando de la tarde, otros salieron, otros siguen escuchando la radio ahí, y lo importante es que vos puedas abrir tu corazón y recibir todo
todo lo hermoso de Dios. Bueno, sin ir más con palabras, quiero presentarte aquí a la mesa. Estoy con Isabel. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo estamos? Gracias por invitarme nuevamente al programa de Radial. Así que es un gusto y un placer estar con ustedes. Bueno, Isa, la verdad que nosotros también estamos contentas aquí de tenerte. Sos un milagro caminante, siempre decimos. Y bueno, como en otras oportunidades ya nos contó su testimonio hermoso, una mujer súper, súper valiente. Y también estamos con María. Hola Mari, ¿cómo estás? Hola Juli, hola a todos los oyentes que están escuchando el programa. Es un nuevo programa nuevamente en este día miércoles que tenemos palabras positivas, como has dicho. Así que estamos aquí para darte la palabra de Dios y bueno, invitarte a los cultos, invitarte a la iglesia y transmitirte todo lo bueno, ¿no? que Dios nos brinda a nosotros y bueno, queremos compartir con ustedes también. Es así, queremos compartirte alegría, transmitirte onda positiva, ya que este mundo tira mucha onda negativa. Vamos a tirarte onda positiva. También estoy con Eva. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos, un placer estar en este lugar otra vez, compartiendo con los oyentes, con los que nos escuchan, dándoles una palabra y un consejito para estar más lleno de la presencia de Dios, ¿no? Sin duda, siempre el amor de Dios, estar cerquita de Él, que Él nos quiere tanto, nos ama. También estoy con Paola. Hola Paola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para todos los queridos oyentes. Gracias Juli por invitarme al programa. Así que espero que la pasen bien y que nos estés escuchando. Bueno, acá está toda la mesa, esta mesa es poderosa. Ahora tenemos que detener un poco las lenguas, ¿no? Porque nos gusta charlar, pero lo importante es que estamos aquí para compartir buenas noticias con vos. Quizás no fue unos días muy lindos que pasaste, quizás sí, pasaste unos días espléndidos, pero lo importante es que nosotros queremos en esta tarde transmitirte un mensaje positivo, transmitirte algo hermoso de parte de Dios, contarte, hablar un poco de lo que es el clima, de todo lo que pasó esta semana, ¿no, chicas? Un clima raro, no en las casas, el clima de todos los días. El clima estaba bastante bravo, pero creyendo en la mano poderosa de Dios que nos estuvo guardando, protegiendo, y como nos protegió del tornado que estaba pronosticado, así también te puede guardar tu familia, puede guardar tu vida, puede guardar tu salud en este tiempo que hay tantas pestes. Dice en el Salmo 91 que si nosotros confiamos en Él bajo la sombra del Omnipotente vivimos. Así que, ¿qué quiere decir el Omnipotente? El Dios Todopoderoso, el Dios que guarda, el Dios que nos está protegiendo. Y también dice que ninguna plaga tocará tu morada. Y es muy bueno confesar la palabra y decir, ¿verdad?, que ninguna plaga tocará nuestra morada, ¿verdad, chicas? Sí. Amén. Así que en esta tarde lo que queremos compartir con vos, buenas noticias, no te vamos a contar de la tragedia, más tragedia, porque ya está el noticiero para eso. Nosotros queremos hoy en esta tarde decirte que Dios tiene una palabra para tu vida, Dios tiene algo hermoso planeado para vos, que Dios tiene algo tan especial que en esta tarde quiere soltar para tu familia y para vos. Así que sin ir más lejos, quiero decirte que tenemos número de teléfono para que vos te puedas comunicar con nosotras, para que puedas pedir oración, para que nos cuente un poquito si tenés alguna inquietud, o querés también mandar saludos, porque no querés saludar a algún familiar que está de cumpleaños, querés mandar algún saludo para alguna persona especial. Bueno, queremos dejarte estos números de teléfono para que te comuniques. 03774 43 93 87, después 46 77 60. Así que le volvemos a repetir, Pau, pero bájale un cambio. 03774 43 93 87, después 46 77 60.
Así que te dé estos números de teléfono para que te comuniques, para que nos cuentes. Quizás la semana pasada pediste oración por algún familiar, por que necesitaba trabajo, por la circunstancia que estabas pasando. Por favor, te pedimos que te comuniques, que nos cuentes si Dios ha soltado el milagro que vos pediste, si se te ha concedido esa petición de tu corazón que en ese momento lo hiciste. Contanos, por favor, no te quedes calladito, y si tenés alguna petición, por supuesto, hacelo. Queremos que tú te comuniques. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar orando, porque esa también es la intención, orar por tu vida, desatar milagros. Todo lo que está aconteciendo en la casa de Dios también tiene que llegar a tu casa. Pero si vos pedí oración, pedí por tu milagro, y vas a ver que Dios te va a responder. Así que podemos contar un poquito, chicas, lo que está pasando en la iglesia, lo que ocurrió. Bueno, este fin de semana tuvimos una sola reunión a la mañana, pero fue poderosísima, sí, ¿verdad? La verdad que sí. Lo que Dios te invitamos a que te acerque a nuestra iglesia, a Rodríguez Peña 255, la verdad que cada día Dios nos sorprende de algo, lo que Dios hizo en la vida de una señora, ¿no? Que muchas veces nos diagnostican los médicos cosas que es para la ciencia, para el doctor, que no tiene cura, ¿no? Pero sabemos que Dios se manifiesta con su poder y hace el milagro, es tremendo. La verdad que te quedas asombrada por lo que hizo por esta señora, ¿no? Que ella contaba que el doctor le había diagnosticado un cáncer, sí, pero pidió oración. Y bueno, nosotros en nuestra iglesia tenemos 24 horas de oración, que sale uno, entra otro, así que nunca paramos, tenemos tanta actividad en nuestra iglesia. Y pidió oración esta señora, y se oró por esa enfermedad, y Dios lo sanó. Porque se oró que Dios seque el cáncer, y se secó el cáncer, y ella nuevamente fue a hacerse un control, un estudio, a ver cómo iban las cosas, y la verdad que el doctor quedó sorprendido. Wow. Pero Dios hizo el milagro, así que les animamos a aquellas personas que están pasando problemas de salud, no tampoco sea de salud, a veces problemas en los matrimonios o en la economía, ¿no? Claro. Pero Dios puede hacer el milagro en todo, en el matrimonio como en la economía. Dios desata el poder, es tremendo. Debemos tener fe y confiar en ese Dios todopoderoso. Es hermoso porque Dios se manifiesta, ¿verdad? No tiene límite Dios. No. Cuando Él se empieza a manifestar, se manifiesta, suelta los milagros, suelta recursos. Amén. Y es algo que te quedas así como abierto la boca, no sorprendido, porque es algo que conocemos, que continuamente estamos viendo. Pero siempre Dios te sorprende aún más, ¿verdad? Amén. Entonces, y cada uno de nosotros también tenemos un testimonio, porque Dios ha hecho algo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Ha hecho algo sobrenatural y aún lo sigue haciendo. Así que antes de ir a un tema musical, que nos falta un poquito todavía, queremos contarte también los días, como decíamos, pasarte la dirección, pasarte los días de reunión que estamos teniendo, para que vos no te pierdas nada, porque lo importante es que vos tengas ese deseo y puedas participar. Amén. Amén. Iglesia Refugio Rodríguez Peña 255. Las reuniones domingos a las 9 a.m. de la mañana y 19 horas. No te pierdas esta hermosa reunión. También los sábados a las 17 horas, reunión de jóvenes y adolescentes en el Martín Fierro. Te invitamos, llevar los jóvenes, pueden llevar mate, pueden llevar para compartir y pasar una hermosa tarde. Y todo aquel que se siente, porque por ahí se sienten jóvenes, solamente los jóvenes. Ahora veo muchos matrimonios jovencitos, de 20, 22 años, ellas tienen su bebé, ya formaron familias y no se quieren acercar. Nosotros te animamos de acá. ¿Por qué? Porque es importante que vos vayas a buscar la palabra de Dios. Andate como joven, adolescente, mamá, papá, que vos tengas adolescente. Es una edad linda, pero también, como muchos dicen, una edad difícil. Pero si vos decís, ay, no sé si se va a ir, bueno, acompañalo, sentite con libertad, llévalo, mirá, escuchá, se le enseña cosas hermosas, se le enseña valores, y sobre todo se le enseña la presencia de Dios, cultivar
cultivar, que tener ese hambre, esa sed por tener que conocer más de Jesús, por sobre todas las cosas, tenerlo a Jesús en sus corazones. Así que te queremos animar a que este sábado a las 17 horas puedas llevar tu adolescente, y bueno, los jóvenes ya los papás no les van a llevar, ¿no? Van solos. Van solitos, no es necesario que le lleven los papás, sino que van solos los jóvenes. Así que te animamos, si vos sos joven, quizás ya estás de vacaciones, muchos ya están de vacaciones, otros todavía no, les falta un tironcito más, pero te animamos a que participe, a que vos sienta la libertad en Cristo. Te vas a sentir de maravilla, porque es un grupo muy lindo, en donde hacen sentirse en familia, llevan mates, llevan tereré, llevan la pelota para el vóley, el básquet, para el deporte, el fútbol, los varones, el deporte que vos quieras, ahí lo tenés para pasar un momento lindo, para que vos puedas compartir con otros jóvenes o adolescentes, porque muchas veces se encierran en que ya no tenemos nada que hacer, no sabemos qué hacer. Bueno, tenés algo hermoso para disfrutar un sábado. Encima el Parque Martín Fierro está hermoso, está precioso, está como para ir mientras que los demás van. Nosotras podemos tomar unos matecitos, chicas, también, pero yo voy los sábados, yo voy siempre a Paola es una joven poderosísima, ella la verdad se siente mucho la presencia de Dios, es hermoso, así que le animamos para este fin de semana, este sábado, que puedan participar. No se lo pierdan. Acá tenemos una persona que va y te dice la posta, lo que pasa en el Martín Fierro, y es hermoso. Así que la próxima vamos a ir nosotros, chicas, a ver, Eva, Salí, María, Isa, bueno, todo corriendo al Martín Fierro. Vamos a tratar. De paso nos va a hacer bien, chicas, una actividad física. Sí. Bueno, yo aconsejo nomás. No sé mucho la actividad física, pero bueno, hay que hacerlo. Más cuando estamos en una edad linda como la nuestra. Ay, sí, gracias, Juli. Así que tenemos que hacer. Bueno, después de que escuchamos un tema musical, queremos traer también, Eva acá trajo un mensaje poderoso, María también nos va a mandar unos saluditos, mientras después en la próxima media hora, pero Eva trajo un mensaje poderoso, ¿verdad, Eva? Dale el título. Amén. Que se prenda la gente, que no se desprenda del programa. El amor que Dios demuestra sobre nuestras vidas. Wow, qué bárbaro, qué mensaje trajiste, qué lindo, porque queremos que la gente sienta el amor verdadero. Bueno, vamos a un tema musical y cuando regresamos mandamos saluditos, así que escribinos una vez más, por favor, repetirnos los números de teléfono. El 3774 43 93 87. 46 77 60. Bueno, mientras que te damos el tiempo para que vos puedas ir, buscar un lápiz, ya te habrás anotado, mejor dicho, los números, escribirnos, escuchar el tema musical y disfrutarlo como nosotras lo disfrutamos desde este lugar. Que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice, no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento y el necesitado. En mi mesa nunca ha faltado. Tu provees y no has fallado. Yo no
imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña anuncia por la imposibilidad de filmar por lluvias la postergación de su especial fin de año y 48º remate por internet, que tendrá lugar en Chajarí el jueves 12 de diciembre, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela, teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 11 49 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Hildarraz Hermanos, 74 años al servicio del productor agropecuario, anuncia sus próximos remates. 4 de diciembre, 14:30 horas, remate feria desde San Jaime. 11 de diciembre, remate Rosgan televisado en vivo desde la Bolsa de Comercio de Rosario. 13 de diciembre, 15 horas, remate feria, Sociedad Rural Chajarí. Remata Hildarraz Hermanos. Informes al 345-421-2040. Hildarraz Hermanos. Campo, patria. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73 42 20 68. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold 11 49 35 60 66, Benjamín Herrero 3773 62 74 91, Jorge Herrero 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región.
nueva temporada. Te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 19:34. Temperatura 25 grados. Humedad 87%. Muy buenas tardes, nuevamente seguimos aquí en este programa Invasión del Amor de Dios para llevarte todo lo mejor de lo que Dios tiene para tu vida. En esta tarde estamos aquí, como te comentaba, para darte muy buena información, para darte lo mejor. Así que queremos que sigas ahí sentadito, quizás estás caminando, tomándote unos matecitos, tomándote la merienda. Bueno, seguí ahí porque queremos saber de vos también. Por eso queremos darte los números de teléfono para que vos te comuniques, para que nos mandes un mensajito pidiendo oración o quizás contando algún testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, qué cambios vos te diste cuenta que empezaron a surgir a partir de que diste la bienvenida a Jesús a tu casa. Al 3774 43 93 87. Después el otro 46 77 60. Así que bueno, comunicate por favor, somos de la Iglesia El Refugio, como te decía al principio, una iglesia cristiana, una iglesia donde se predica la verdad, en donde queremos darte una cálida de bienvenida, donde te sientas como en tu familia. Por eso te queremos invitar para este fin de semana también, ¿verdad, Paola? Amén. En la Iglesia El Refugio, que está por Rodríguez Peña 255, reuniones los domingos a partir de las 9 a.m. de la mañana y 19 horas también la reunión. Te esperamos, no podés perderte esta hermosa reunión y lo que Dios está haciendo en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio. Te esperamos. Y también, como te decíamos al principio, tenemos los jóvenes que se reúnen todos los sábados en el Parque Martín Fierro. Sí, los sábados a partir de las 17 horas. En el Martín Fierro, jóvenes y adolescentes. Pueden ir personas de cualquier edad, hasta los 40, 44 años. 45, 50, 60. Toda la edad. Todo el que se sienta joven. Yo voy, tengo 44 años, siempre, todos los fines de sábado voy. Se siente la presencia de Dios en ese lugar, así que le animo para que puedan participar este fin de semana. Dale, acércate, trae tu adolescente, trae tu niño, porque no, mientras que ellos juegan, los adolescentes participan de una jornada hermosa, una jornada en donde se van a llevar mucho de Dios y también lindos recuerdos, ya que están de vacaciones, así que te invitamos a que puedas participar. Y también queremos decirte que nos podés buscar la Iglesia del Refugio por Instagram, estamos por Instagram, Iglesia del Refugio, también por Facebook, Iglesia del Refugio, buscano, conectate, tenés para mandar mensaje, mandá, pedí oración y también así como hicieron muchas personas en esta tarde, unas cuantas personas que nos están escribiendo, a ver si María nos va a contar que nos están escribiendo, ¿verdad? Sí, bueno, primero vamos a saludar a los parajes, ¿no? Lugares donde van los hermanos a llevar la palabra de Dios y bueno, le mandamos nuestro saludo, muchas bendiciones a los de Cazadores Correntinos, que también ahí tenemos oyentes, Paso Ledesma, Colonia Libertad, Estación Libertad,
para Acuña, y también saludamos a María Chica. Por supuesto. Le saludamos a los hermanos de todos esos lugares, también de Solari, un saludo enorme. También saludamos a todas las personas que nos escuchan, ¿no? En Paraje Cuarta Sesión Ábalos, también tenemos saluditos ahí que nos están pidiendo. Para saludar a Francisca Salas, que estuvo de cumpleaños, sus 86 años, me dice su hija, me manda acá un mensaje y me dice saludar a mi mamá, está muy agradecida con Dios que le está dando vida, saluda a su mamá, así que nosotros de aquí también le mandamos muchos saludos a Francisca y también a Dominga, que nos escucha ella es de la Cuarta Sesión Ávalo, Dominga Martínez. Le mandamos muchos saludos a su familia. María tiene muchos conocidos. Mande María, mande. Y también creo que si no saludo me van a estar mandando después mensajes a Teresa López, a Nilda, así que un saludo. Ellos siempre escuchan Radio Guaraní. Le mandamos saludos, le mando saludos también a Carlos, que está escuchando allá en casa. ¿Y quién es Carlos, María? Le mandamos saludos a Carlos, mi esposo, que en este mes vamos a estar cumpliendo años de casado, ¿no? ¿Cuánto? Contá, María. Vamos a estar cumpliendo 34 años de casado, así que le damos gracias. Desde ya le agradecemos al Señor que estamos juntos, ¿no? Con la bendición del cielo. Así que mandamos saludos a todos los oyentes del programa que está escuchando acá también de Curuzú, ¿no? Le mandamos saludos a una hermana de la iglesia que está cumpliendo años. Creo que está cumpliendo años, es Inés. Sí. Así que le mandamos también saludos, muchas bendiciones. Feliz cumpleaños para ella. y a todos los oyentes que nos están escuchando, a Rosario también que escucha el programa, Sergio, Álvaro, Ángel, Ramona, Ramiro, todos a ellos les mandamos saludos. Bueno, así que espero que no te haya olvidado de ninguno, María. Después te van a mandar mensaje. Bueno, yo quiero saludar también a mi hermana María, que me está escuchando, junto con mi mamá. Así que ellas son fieles del programa. Que siempre están escuchando, María. Así que sí, para ellos. Y bueno, ¿qué vamos a esperar ahora? Un poderoso mensaje, una palabra de Dios, algo que nos inspire, algo que nos aliente, que te aliente a vos. Quizás estás pasando por alguna situación o quizás estás pasando por alguna situación de enfermedad. Queremos animarte a que pidas oración. Igual vamos a estar cerrando con oraciones bien fogosas para aquellos que están enfermos. Pero antes queremos escuchar este mensaje, esta porción de la palabra de Dios que nos trajo Eva, que va a ser de gran bendición sin duda para tu hogar y también para todas nuestras vidas, ¿verdad, Eva? Amén. Muchas veces nosotros como seres humanos buscamos el amor de alguien, ¿no? Pero más lindo es encontrar el amor de Dios que Él derrama sobre nuestras vidas. Y lo vemos también en San Juan 3:16, que la palabra del Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Cuán grande fue ese amor que dio por la humanidad, que entregó a su Hijo a tal punto de personas que no conocía, y lo demuestra cada día con la misericordia, con los bienes, las bendiciones que nos da, con los regalos de la vida, porque también el estar vivo también es una demostración de su amor, el respirar, el estar sano, o algunos que están con salud, decirle: Señor, yo quiero ser sano, tu amor que cubra esa enfermedad y le sane de una manera sobrenatural, como hemos estado viendo en la iglesia. Amén. Que han sido personas que han estado en las últimas y le dijeron: Señor, sáname. Y ellos recibieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban pidiendo a un Dios de amor, demostrando, ¿no es cierto? No solamente con sus palabras, sino con hechos, porque el hecho está en la verificación de la sanidad, que fueron demostrados y controlados por los médicos y comprobados asegurado, ¿no es cierto? Que sí, que el bien de la misericordia dice que nos va a acompañar todos los días. Dice, nos va a alcanzar, ¿no es cierto?, esa misericordia que Dios tiene. Y a pesar de que a veces nosotros decimos cosas
bastante mal, a veces nos enojamos porque estamos pasando mal y nos enojamos con Dios. Sin embargo, Él sigue demostrando su misericordia día tras día, su fidelidad para cada uno de nosotros. No se agota. No, imposible. Es tan grande ese amor que demuestra sobre nosotros que nos da siempre una oportunidad para que nos volvamos a Él. Sí, y a lo mejor hoy es el día, ¿no? El día para que vuelva tu corazón, si te alejaste, o estás a lo mejor en las últimas, como dicen muchos, he buscado todo, no encuentro la salida. Y decir, el amor de Dios te dice que te ama. Aleluya. Y es lo único, que tú entregues tu corazón a un Dios que está esperando con los brazos abiertos. Por eso Él demostró su amor en la cruz y quiere que tú le recibas en esta hora. Amén. 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 Así que qué hermosa porción de la palabra, porque dice que Él de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su único hijo. Y creo que ningún ser humano, no sé, no cabe en la cabeza, ¿no?, que va a dar a su hijo para sacrificar por otro. A menos que esté perdiendo la cabeza, pero en el sentido por amor solamente a una humanidad que no se merecía perdón, mirarle de ese punto, decía no, pero Dios dio su único hijo. Y como decía Eva recién, quizás vos estás pasando por parece que lo último, pero Dios en esta tarde te da esa oportunidad. Dios nuevamente no es un Dios de casualidad, que ay, qué casualidad, prendí la radio, qué casualidad, mira, escuché el amor de Dios. No, en Dios no hay casualidad. Dios crea el tiempo perfecto. Y en esta tarde queremos hacer una oración por vos, que quizás estés alejado. Puede ser que conociste, te apartaste, podrás tener tus razones o no, pero delante de Dios no tenemos justificación alguna. Tenemos que seguir a Jesús y dar nuestro corazón a Él para que Él siga trabajando en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo te invito en esta tarde, junto con Eva, le voy a invitar a que pueda hacer una oración, para que pueda hacer una oración en primer lugar por aquellas personas que quieren entregar su corazón, que por primera vez escucharon un mensaje, que por primera vez se están animando a decirle, sí, Jesús, yo te quiero dar mi corazón para que tú traigas cambio, para que tú traigas transformación. Y en segundo lugar, para todos aquellos hijos pródigos que pueden estar escuchando y te tocó la palabra y te está diciendo, eso es para mí, a mí me está hablando. Bueno, toma la palabra, porque la palabra es viva y eficaz. Así que deja que la palabra de Dios haga esa obra en tu corazón, que traiga libertad, que cambie tu lamento en baile, como dice una canción, para que venga una transformación total en tu vida. Amén. Padre, te pido perdón por haberme alejado. En esta hora, renuncio a lo que me alejó. En esta hora regreso a tus brazos. Ayúdame a no volverme atrás. De todo corazón. Te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias te damos, Señor, porque sabemos de tu amor y de tu misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, por aquellos que se alejan y están, Señor, aleluya, esperando una respuesta, o están esperando, Señor, que tú te muestres a sus vidas, que tú los estés llenando de tu amor, ese amor infinito que sobrepasa todo entendimiento. Oh Padre, muéstrale, Señor, que tú eres real, que tú estás con nosotros todos los días. Tú no nos abandonas, Señor. Nos podrán dejar padre, madre, hijo, amigos, familiares, pero tú estás con nosotros todos los días, Señor. Y ese amor puedan sentir aquellas personas que han entregado su corazón a ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, por favor comunícate con nosotras a este número, porque queremos contactarnos con vos, queremos poder charlar, poder visitarte si es posible, o poder llamarte. Así que por favor escribinos y danos tus datos, que no queremos que quede así nomás con una simple oración, sino que podamos ayudarte a que vos puedas caminar de la mano de Jesús.
3774 43 93 87. Después 46 77 60. Bien, así que escribinos por favor. También podés seguirnos por las redes, por Instagram, por Facebook, la Iglesia al Refugio. No te pierdas de nada, por favor seguinos, escribinos a través de las redes también. Conectate en las reuniones que tenemos los fines de semana. Tenemos 2 reuniones, ¿verdad? Amén. Los domingos a partir de las 9 a.m. de la mañana y 19 horas. Reunión general para toda la familia. Te invitamos este fin de semana, este domingo, para que puedas participar. Y también los sábados, a partir de las 17 horas, como decíamos hoy, el Martín Fierro, reuniones de jóvenes y adolescentes y para todas las edades. Lleva tu mate, lleva lo que vos quieras para compartir. También hay juego, de todo un poco para que se puedan divertir. Así que te esperamos este domingo a las 9 o a las 19 horas. Tenés 2 turnos. No me ponga excusa. También queremos contarte que tenemos Trafi, tenemos colectivos, y que comunicate con los numeritos que te están pasando ahí, Paola, para si que deseas ir a la iglesia a visitarnos, por dónde podemos pasar a buscarte o de decirte por dónde hace el recorrido, el colectivo, la Trafi. Va en distintos barrios. Recorre, vos te comunicás y ellos te van a ayudar, te van a decir por tal lugar pasa y ahí esperás, te van a dar los horarios donde exactamente pasan los colectivos y las Trafi. Bien, así que comunicate por favor, y no queremos dejar de saludarle a Raúl. Vamos a orar por él, es nuestro fiel oyente también, orar por él para que Dios haga el milagro que él está esperando. También aquellos oyentes como también Patricia me escribió, quiere saludar a su mentora Inés, le mando un saludo enorme por su cumpleaños, dice: doy gracias al Señor por regalarme el privilegio de tenerla en mi vida espiritual, lo cual nos instruye. Felicidades, un abrazo, saluditos para Inés, entonces recibirlo, sé que están escuchando, también para su esposo Darío, nos está escuchando, así que saludos para todas las familias que nos escucharon, que nos acompañaron en esta tarde. No queremos que vos te quedes desconectado, por favor seguí cuando terminó el programa, pero si anotaste los números de teléfono, escribinos, que vamos a estar contactándonos con vos. Pero antes de irnos en estos últimos minutos que nos quedan, quiero pedirle a Isabel que puedas hacer una oración por todos los enfermos, por diagnósticos médicos, Isa, por aquellos que quizás no tuvieron tiempo de escribirnos, pero están pasando por diferentes enfermedades. Amén. Amén, Señor. Ahora oramos por todas aquellas personas que estaban, Señor, escuchando el programa, que pidieron pedido de oración por algún problema de salud, papá. Quizás no sea problema de salud, sea de la familia, la economía. Papá, te pedimos en el nombre de Jesús. Oramos también por la vida de Raúl, Señor. Cual sea la enfermedad, Señor, en esta hora, que tu poder se esté glorificando en la vida de Raúl y de cada oyente, Padre mío, Dios mío. Aquellas personas que están internados, papá, en los hospitales, en los sanatorios. Padre celestial, que tu presencia, Señor, llegue a cada uno de ellos, Padre. Y desatamos, Señor, el milagro en la vida de aquellas personas, Padre mío, Dios mío, porque creemos en ti, papá, porque está escrito en tu palabra, Señor Jesús, que tú llevaste todas nuestras enfermedades, nuestras dolencias a la cruz del Calvario, y por tu llaga fuimos curados. Así que, Señor, declaro la sanidad viene de los cielos sobre cada vida de aquellas personas que están enferma, pasando, Señor, por estas situaciones. Cancelamos todo diagnóstico médico, Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos sanos, papá, en esta hora, en el nombre de Jesús. Nada imposible para ti, Señor. Creemos, Padre celestial, y desatamos, Señor, desatamos el milagro, la sanidad, cual sea el problema, Padre. En esta hora los cubrimos, los rodeamos, Señor, a cada familia, a cada persona, Señor, y declaramos que tu sangre tiene poder sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, por último, queremos dejarte en estos últimos minutitos el número de teléfono, anótalo por favor y comunicate. Te esperamos este fin de semana también, Paola.
3774 43 93 87 46 77 60. Te esperamos en Iglesia El Refugio, Rodríguez Peña 255, reunión general domingo 9 a.m. y 19 horas. Te esperamos. Así que te esperamos en cualquiera de las dos reuniones. Bueno, chicas, muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde. María, mi hermana, le manda saludos a todas ustedes. Gracias. Bendiciones. Así que, bueno, Isa, muchísimas gracias. Nos encontramos en el próximo programa. Aleluya, amén, amén, Juli. Será el próximo sábado a las 9 de la mañana. Nuevamente vamos a estar en este lugar, así que les animamos que nos sigas conectado. Así que nos despedimos. Saluditos a todos los oyentes que nos estaban escuchando. Muchas bendiciones. Bueno, también Mari, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Julia, gracias por la invitación de que yo pude venir al programa. Así que le mando saludos también a todos mis oyentes, oyentes del programa, y le invitamos para que puedan venir a la iglesia, puedan participar, aquí les esperamos. Están nuestros pastores, Mario y Marta Cerono, que lo esperan con sus brazos abiertos y el recibimiento de amor del cielo, así que los esperamos. Bendiciones a todos y nos estaremos viendo. Ahora tenemos como que nos vean, ¿no? Nos miren. No olvidamos de eso. Así que tenemos que venir más preparada, ¿no? Porque, bueno, así que ahora le decimos chau y hasta el próximo sábado, como dijo la hermana, y también el próximo miércoles. Bendiciones. Bueno, muchas gracias por venir, Eva, gracias por acompañarnos. Amén. Esperamos para el próximo programa, no se pierdan. Muy bien, nos vemos, Paulita. Bueno, gracias por todo. Bueno, estaremos, si Dios quiere, el próximo sábado. Que sigan bien, lo esperamos, las reuniones. No se pierdan, Dios tiene cosas grandes para su vida. Muchísimas gracias al señor operador también por acompañarnos en esta horita, y a todos los oyentes que nos estaban siguiendo por Instagram. Muchísimas gracias. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 9 de la mañana. Muchas gracias y nos despedimos. Adiós. MC 1615 FM, acompañándote como siempre en tus tardes. El querendón de la radio, Willy Cafemba. Hay mucha gente preguntándose qué significa Willy Cafemba. Sencillo, por mi color café y mi tremenda bemba. Oye, hablando en serio. Hoy es día de estreno. Estamos con algo nuevecito, recién sacado del horno. Uf, me quema. A esta gente que está en ansiedad, que vive en estrés, que están en depresión o simplemente que no encuentran un motivo para reírse. Para ustedes esta canción va como anillo al dedo. Lo nuevo de Redimido, featuring Iván. Esto se llama Alegría. Oh man, yeah. 2020. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría. En la buena y en la mala. Alegría. Mi corazón está full de alegría. Al mundo voy a contagiar con alegría. Aunque las cosas en tu vida no estén al 100, vale la pena seguir soñando. Ya sé que todavía no estamos bien, pero poco a poco vamos mejorando. Nueva actitud, nuevo panorama. No más tristeza, no more drama. La verdadera felicidad me llama. Alegría pa' mi alma sin rama llama. A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Avanzando hacia adelante me mantengo, y aunque me tiren piedra no me detengo. Let's go. No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme, pero mi tristeza llegó a su fin. Mi sonrisa brillando como bling bling. I'm so blessed, feeling like a king. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero, cuando quiera puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría. En la buena y en la mala. Alegría. Mi corazón está full de alegría. Al mundo voy a
body lo Tommy. En este party no es Bacardi, I'm milk and honey. Está todo bien if you don't know me, pero tú tienes que conocer a my homie. Pam, 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 prr, con autoridad. Pam, 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 prr, para la ansiedad. Pam, 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 prr, para la depresión. Y alegría sin Macarena para el corazón. La, la, estoy vivo para celebrar el principal motivo. La, estoy activo y todo lo negativo lo derribo. Don't worry, be happy, como la cara de Nicky al decir dímelo papi. Si quieres la dirección de este parizón, la locación está en tu propio corazón. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es, redimido, dile como es. Cumbanchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Cumbanchero, cuando quieras puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría. En la buena y en la mala. Alegría. Mi corazón está full de alegría. Al mundo voy a contagiar con alegría. Cumbanchero. Es la hora 20 en punto. Esta alegría no viene por lo que tengo, esta alegría viene por lo que soy. Redimido, temperatura 25 grados. Humedad 87%. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774-46-3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. Compra y venta de hacienda, pago de contado. Abrimos nuestras puertas en Castillo 1269, donde podrás encontrar implementos rurales, mangas, cepo, portones, casillas con la calidad del eucalipto colorado. Y muy pronto, toda la línea de alimentos balanceados para bovinos. Trabajos por pedidos. Número de contacto 3458-659345. Carlos Piris, Negocios Ganaderos. ¿Te separaste y no sabes qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774-447335. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto.
El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. 8 de febrero 2025, Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo, Vestigio, Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. Dos grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney. Increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá, Ruta 119, kilómetro 34.5, teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor.
Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20. 10 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 87%. Asegúrate con un equipo que deja todo en la cancha. Cortita y al pie por AM970. Con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita y al pie. Flameando en el aire con los colores de tu pasión. AM970. Señor vecino, su municipalidad le recuerda que puede poner sus impuestos al día mediante convenios de pago en cuotas. Lo invitamos a acercarse al Palacio Municipal para informarse. Municipalidad de Curuzú Cuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur, Dr. Pozzi, 248. Galpón Sur. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Curuzú Cuatiá. Hacia adelante. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de Cortita y al Pie. Hoy con el equipo diezmado, hoy eso que dice no somos muchos, bueno, hoy somos pocos. En el estudio estamos solamente Jorge Medina, desde los controles, a quien saludo. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Todo bien? De primera. Bueno, mejor así. Espero que más tarde esté mejor. Cuando juega la banda. Ahora, desde la cancha del estadio del Club Belgrano, va a estar seguramente el amigo Jorge Pecker contactándose con nosotros para contarnos la programación y lo que se viene hoy, la inauguración del campeonato de fútbol de verano del Club Belgrano.
Y desde Buenos Aires, Aldo Boto también va a estar con toda la información. La verdad que es un programa que va a estar cargado de información porque, entre otras cosas, a nivel nacional están jugando en este momento Estudiantes y Racing. Estudiantes Racing. Está ganando Racing 2-1. Comenzó mal para Racing. El gol de Boselli al minuto. Después, a los 22 del primer tiempo, empata el cruzucateño Maxi Salas. Y después aumenta, da vuelta al partido Solari para Racing. Una racha importante en esta de Racing de ponerse al frente y luchar por lo que todavía tiene chance de pelear por el campeonato. Más tarde, dentro de un rato nomás, 21 horas, va a estar jugando San Lorenzo River-San Lorenzo. En cancha de River, un partido que tiene mucho, según lo que escuché, mucho atractivo por el hecho de que San Lorenzo tiene inconvenientes, están en huelga los jugadores, que no saben quién va a jugar por una deuda, por cosas internas, y River necesita ganar para poder lograr, no así en la lucha por el campeonato, pero sí ganarse un lugar para la próxima Copa Libertadores. No sé si pudo ver una imagen que está dando vuelta, Jorge, desde el aire tomado del Estadio Monumental de River. Realmente un lujo, y no lo estoy hablando como hincha de River, estoy hablando que realmente un lujo como quedó el estadio. También escuché comentarios de lo que es por dentro el estadio, dice que realmente es un lujo, porque ahora es un estadio 360. Y hoy leí información que hay gente de la FIFA en este momento, en estos días, revisando el Monumental y pidiéndole algunas probables mejoras, cambios, para lo que puede llegar a ser el Mundial de 2030, creo que es. Y sí, bueno, pero no son tantas las reformas que le pide, pero sí le pide, por ejemplo, algo que creo que es lo más serio, le piden que el estadio sea techado, por ejemplo. Pero bueno, ¿por qué digo? No lo digo como hincha de River, sino un lujo tener y ojalá haya muchas más canchas como esa, ¿no? Para el país. Bueno, tenemos la programación de inferiores, lo que se viene este fin de semana en séptima y quinta división. También tenemos la programación de el torneo nocturno del Club Victoria y tenemos los resultados de los últimos partidos que se jugaron el sábado pasado. De todas maneras, hoy ya es miércoles, pero no tuvimos la posibilidad de darlo a conocer. Pero sí tenemos la programación de lo que se viene para mañana. Atento a los que les gusta el fútbol nocturno, porque hoy comienza el fútbol nocturno en el Club Belgrano. Mañana fecha en Victoria, campeonato nocturno también. El viernes ya salió la programación para nuevamente jornada en el Club Belgrano. Y el domingo nuevamente programación para el Club Belgrano en el nocturno. Y no sé de Victoria, tengo solamente la del día jueves, que ya les menciono. 21 horas va a comenzar el día jueves, mañana. Se van a estar enfrentando Deportivo Mario versus Rincón de Luz. A segunda hora, 100% Santa Rita, La Madrid. Y cerrando la jornada en el Club Victoria van a estar jugando Deportivo Caguazú, Deportivo Carcacha. Esa es la programación para este jueves 5 en el Club Victoria. Ya vamos a tener la programación de Belgrano completa. Les voy a mencionar, mientras vamos a intentar comunicarnos, si se puede, con Jorge Pecker, Pichi, les comento lo de la programación de este fin de semana. Semifinal sábado 7 en cancha de Belgrano. A las 20:30 se van a estar midiendo. Por séptima división se van a estar encontrando Santa Rosa Deportivo Patita.
y 21:45 en quinta división Santa Rosa Deportivo Patita. Esto ya lo habíamos charlado con Jorge Pecker. Bueno, juegan las dos categorías de Santa Rosa, las dos categorías de Patita en cancha de Belgrano. Por el lado de el estadio del Club Victoria, al mismo horario, séptima división 20:30 se van a estar enfrentando Victoria Villa del Parque y en quinta división lo van a estar haciendo 21:45 Villa del Parque, Villa Dolores. Ahora vamos a reiterar porque es muy interesante lo de la programación de lo que se viene de semifinales de séptima y de quinta división del fútbol local. Vamos a saludar a nuestro compañero de trabajo, Jorge Pecker. ¿Cómo le va, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto saludar a todos. No sé si me están recepcionando bien. Es lo que iba a decir, Jorge. Dale nomás porque se escucha perfectamente. Bueno, perfecto, muchas gracias. Estamos en el estadio del Club Atlético General Belgrano. Hoy a las 21 horas se va a inaugurar una nueva edición del Gigante de los Barrios, con la participación de 42 equipos que van a comenzar a partir de hoy a buscar ni más ni menos que el título de campeón. Pero también en horas de la tarde, hoy 17:30, aquí en este predio y con la presencia del gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, con la presencia del señor intendente municipal, el doctor José Irigoyen, funcionarios de la provincia y de la ciudad de Curuzupatía. Estuvo también el director de deporte de la provincia, el señor Jorge Terrile. Y bueno, quedó inaugurado también aquí la cancha de showball. Así que un lindo acto con mucha gente, muchísima gente, y bueno, ha quedado inaugurado, a pesar de que ya hace rato que se viene jugando ahí, se viene usando este predio, pero oficialmente hoy ha quedado inaugurado. Claro. Veremos fundamentalmente la convocatoria. Acá ya ha llegado la terna arbitral, señor Sergio Acevedo, señor Daniel Niño y señor Ramón Zamudio. Esta es la terna que por ahora está aquí en la ciudad de Curuzupatía, en el estadio de Belgrano. Y ustedes tienen, yo les pasé ahí porque es rápida la programación, ¿no? Que ya está, los partidos que se van a jugar hoy, viernes y domingo. Es decir, hoy miércoles, el viernes y también el día domingo. Ya están los partidos que se van a estar disputando. Yo les pasé allí a ustedes las tres programaciones, si ustedes las quieren ahora mencionar. Está también la programación de quinta y la programación de séptima. Se juega este fin de semana, sábado en dos canchas, en la cancha de Belgrano y en la cancha de Victoria. Había cuenta que ya Villa del Parque terminó su participación en el fútbol provincial sub-14. Lamentablemente en el día de ayer perdió la final por penales, por disparo de punto penal. Empató en la final contra Santo Tomé y al final tuvieron que definir por disparo de punto penal y allí los chicos de Santo Tomé se hicieron con el campeonato. Bueno, al quedar ya eliminado, en consecuencia, se va a jugar las semifinales este día sábado aquí en Curuzupatía. Así que, bueno, va a ser intensa la actividad. Y con respecto a la primera división, este torneo federal que está jugando Belgrano, saben ustedes, ¿no?, que le ha tocado Guaraní Antonio Franco de la ciudad de Posadas. Aparentemente esto no está del todo confirmado, me parece, o al menos a mí todavía no me confirmaron, pero hay anuncios de que el partido se jugaría el sábado a la noche. Sábado 20:30 sería el partido de Belgrano en Posadas con Guaraní Antonio Franco. Jorge, sí, hemos mencionado, bueno, di toda la programación de quinta y de séptima. Anuncié nomás que hay fecha hoy que se inaugura, el viernes y el domingo. Anuncié que hay partido en el Gigante de los Barrios del Club Belgrano, pero no di la programación. No sé si lo querés hacer vos, o por eso no lo quise mencionar.
No, si la tenés vos, mejor, porque listo. Yo tengo aquí mi teléfono ocupado, claro. con esa nota, No. Y entonces me va a costar por ahí encontrar estas placas que me han pasado hoy acerca de la programación, tanto para esta noche como para viernes y domingo. Sí, hoy sí. van a abrir el fuego aquí, el rejunte con el Líbero, ¿no? Sí. Este es el primer partido del campeonato, pero claro, esta noche tiene como plato fuerte, tiene el partido entre Atlético Chupanqui y Taller Virgen de Itatí, un partido que se va a jugar al final de la jornada, y por supuesto va a estar también el acto inaugural. Yo no sé qué autoridades van a participar de este acto inaugural, teniendo en cuenta que está el gobernador de la provincia de Curuzú Cuatiá, seguramente la presencia del intendente municipal, esto seguro, el presidente de la institución, Diego Bernardoni. Desconozco si, porque como se queda acá en Curuzú Cuatiá, el gobernador había algunas tratativas por ahí para que venga al acto inaugural de este gigante de barrios. Sí, están en este momento, no los vi personalmente porque justo hoy anduve con el tiempo justo y vine en auto. Y me costó dar una vuelta enorme porque están en la inauguración de la calle, la prolongación de la calle Castillo y la inauguración del Parque Mitarorí, la reinauguración de las obras. Quiero suponer que están todos porque vi muchísima gente y no se podía pasar cerca. Sí. Así que tuve que pegar una vuelta grande para venir a la radio. Pero no creo que demore mucho más, así que probablemente tengan tiempo para ir a ver. Bueno, Miguel, le vamos a preguntar de todas maneras al presidente del Club Belgrano si en la inauguración del gigante va a estar el gobernador o no. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Hola, buenas noches. No, bueno, hoy arrancamos el gigante, no es la inauguración oficial porque la verdad que era el domingo y siempre nosotros empezamos el domingo. Arrancamos porque teníamos que empezar el campeonato en algún momento y decidimos que sea hoy miércoles por el clima y demás, y después esperaremos para el domingo a ver si podemos inaugurar oficialmente. ¿Está confirmado que Belgrano juega el sábado a la noche? Sábado 20:30 en Posada, está confirmado, recién pasaron la información. La verdad que, bueno... No se esperaba esto. No, hay algunos inconvenientes aparentemente porque los domingos la terna arbitral... como es feriado nacional, el domingo 8 de diciembre, se cobra doble. Eso es el comentario que nos llegó de Posada y bueno, o sea, se va a jugar el sábado 20:30, y algunas ligas van a jugar el domingo, pero bueno, por un lado, bueno para viajar, está bueno, porque bueno, Posada suele hacer mucho calor, jugar de noche está bueno. Pero bueno, es complicado el viaje, la vuelta y demás, es difícil. Diego, multitudinario acto hoy de inauguración de la cancha de softball, ¿no? La verdad que sí, la cancha sintética, el softball que era antes, hoy nuestra cancha sintética, es como hoy dije a la tarde, ¿no? Que son sueños que se van concretando, son obras que participan muchos actores, en este caso considero que el equipo de la provincia, del municipio y nuestro equipo del club hemos logrado en conjunto concretar otro sueño y otra obra que queda para el club. Son cosas que quedan, son huellas que quedan en el club. Son obras que generan recursos para que el club sea sustentable en el tiempo. Entonces, pasan los gobernadores, los intendentes, los presidentes de los clubes, los dirigentes en general. Los clubes siguen adelante y necesitan recursos y hoy nosotros trabajamos en Belgrano para que sea sustentable en el tiempo. De igual manera, Belgrano ha tenido una buena relación, ¿no? Con el gobierno provincial y con el gobierno municipal también, ¿no? Sí, siempre hemos trabajado en conjunto porque hoy, en su momento, se hizo un convenio de colaboración y reciprocidad. ¿A esto a qué me refiero? Nosotros aportamos como club, en este caso en las instalaciones, tanto la cancha de básquet como la cancha de fútbol, como la cancha sintética se ha brindado también, y sobre todo el alojamiento deportivo. En realidad tenemos 3, pero estamos usando, con el municipio trabajamos específicamente en uno que tiene lugar para 44 personas
Y hoy a Curuzú vienen muchas delegaciones, no solamente deportivas, vos lo sabés porque han pagado compañeros tuyos, sino que de distinta índole que el municipio le brinda alojamiento en las instalaciones del Club del Grano. Entonces, nos esforzamos nosotros por tener buenas instalaciones, por manejar bien la atención, la limpieza, y eso nos representa a Curuzú, al club y al municipio. Creo que ahí nos brindamos nosotros y le devolvemos al municipio el aporte que nos hacen para seguir trabajando bien. Miguel, te está escuchando el presidente del Club Belgrano, si quería hacer una pregunta, ¿eh? Bueno, quiero saludar primero al amigo Diego. ¿Cómo estás, Dieguito? Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ¿Cómo vos? andás? Me alegra mucho de escucharte, o sea, el aprecio que te tengo. Diego, quiero saber con respecto a Belgrano, por el torneo que tiene que jugar, ¿a qué hora tienen pensado, cuándo tienen pensado salir? Porque el viaje, teniendo en cuenta que el viaje es largo, si bien se juega de noche, pero me parece que son por ahí detalles para tener en cuenta. No, nosotros vamos a viajar el mismo día, ahora que encima que se juega de noche, le brinda la posibilidad de viajar el mismo día, porque, digamos, en todo el tema de manejo de recursos y todo, no podemos obviar que tenemos nuestra combi y tenemos que aprovechar eso. Sí. Y el tema del costo de dormir allá y todo lo demás es bastante complicado porque, en definitiva, de última, si tendrías que dormir, tendría que ser cuando termina el partido. Es complicado, un horario difícil, pero deportivamente me parece que nos sirve, ya que vamos a jugar sin tanto calor, ¿no? Porque Posada es bravo. ¿Tenía algún comentario, más allá de que no sos el técnico del equipo, pero conocés de fútbol, ¿tenés algún comentario de Guaraní? No tanto, no tanto. Sé que había algunos conflictos que se difundieron en las redes sociales, algunos conflictos con los jugadores, desconozco bien el motivo, sé que había algunos problemas, pero no tengo tanta información, sinceramente no. Sé que Saúl sí está, y bueno, tiene más o menos estudiado el equipo, ¿no? ¿Y no tienen ningún inconveniente, ninguna baja en el plano físico? Bueno, ahí nosotros sí. Espero que este partido vuelve Lautaro, que viene hace como 2 meses que estaba lesionado, creo que de la final con Victoria quedó mal, quedó con un golpe muy fuerte, y bueno, en la primera final él hizo un golpe fuerte, imagínate que no jugó prácticamente nada del torneo federal. Creo que este partido vuelve ya Lautaro. Bueno, así que con la confianza plena para ir a traer un buen resultado de allá. Sí, por supuesto. O sea, soy visitante, no se conocen el equipo, no nos conocen tampoco ya a nosotros. Así que bueno, vos sabés que a nosotros nos gusta jugar de visitante. Sí. Gusta. Sé que hasta inclusive no conozco a fondo la estadística, pero sé que Belgrano siempre obtuvo buenos resultados de visitante. Sí, esperemos que se vuelva a repetir. Claro que vamos a jugar contra un gran rival y por más que tengamos que cerrar acá, es un gran rival, ¿no es cierto? Con mucha trayectoria, con mucha historia en este campeonato y bueno, intentaremos dejar todo. Yo lo que le digo a Saúl y a los chicos y a los jugadores y a todos los asientos de Belgrano es este campeonato es un campeonato difícil, es un campeonato costoso, es un campeonato... no deja de ser complicado, digamos, pero ya cuando estás acá jugando lo tenés que disfrutar. Tenés que disfrutar lo que estás haciendo, tomaste la decisión y en el momento que tomaste la decisión de entrar, hay que disfrutarlo. Y después, bueno, para el año siguiente uno dice, bueno, entro o no entro, depende del mérito deportivo, digamos, ¿no? A mí me gusta el mérito deportivo para poder participar de un torneo tan difícil, ¿no? Sí, no deja de ser interesante el tema de tener enfrente a un rival, más allá que en lo deportivo estrictamente es complicado el rival, pero también por ahí se te hincha un poquito el lomo, es decir, son lindos para jugar esos partidos, ¿no? Pero por supuesto, por eso te digo que lo estoy disfrutando, digamos, más allá de que siempre hay inconvenientes y todo lo demás. Vos sabés que estar atrás de un equipo, atrás de un club, estar pendiente de muchas cosas, es un trabajo difícil, digamos.
Pero por eso lo disfruto cuando digo, bueno, vamos, hay que disfrutar el momento que estás viviendo, porque uno no sabe. Hoy Saúl me contaba que su papá creo que fue con Huracán como técnico y él fue chiquitito y estuvo en esa cancha cuando su papá fue técnico. Imagínate que hoy él vuelve como técnico de Belgrano. O sea, hay un montón de cosas que te van marcando, ¿no? Que quedará en la historia de este club. Sí, seguramente. Diego, desde acá le deseo lo mejor en el viaje, en lo deportivo, y personalmente deseo que sea con éxito el inicio del torneo. Bueno, muchísimas gracias, muy amable, y bueno, lo esperamos prontito por acá. Bueno, gracias Diego y felicitaciones por el nuevo logro. Bueno, muchas gracias, muy amable para todos, muchas gracias. Ahí estaba Diego Bernardoni, el presidente del Club Atlético General Belgrano, Miguel, en una extensa charla. Bueno, creo que pudimos disfrutar, ¿no?, de esta conversación. Sí, un tema que queda, después tenemos que ir a una pausa cortita y nos vamos a comunicar, Jorge, con Aldo de Buenos Aires. Dale. Pero te digo algo y te dejo picando para la próxima. Sí. Yo creo que el disfrute, y esto es lo que yo pienso, el disfrute tiene que ver, sí, con el dirigente, pero no sé si se disfruta tanto jugando. ¿Él jugando? No, el jugador, él no juega. Bueno, juega el fútbol de veteranos. Claro, pero por eso digo, el disfrute, lo entiendo a Diego, que por ahí el disfrute viene desde lo dirigencial. Claro, afuera, sí. Claro, que después dentro de la cancha es difícil disfrutar, Bueno, depende, yo creo, ¿no?, que depende también de la personalidad. Y sí. He visto gente disfrutando, jugando y disfrutando. Sí. Pero todo depende de tu personalidad, ¿no? Sí. Bueno, gracias Jorge por la comunicación, gracias por estar, y bueno, nos estaremos viendo, no sé, el viernes vemos qué es lo que hacemos. Dale, el viernes estaremos juntos si Dios quiere. Listo. Un abrazo grande, un abrazo para todos. Un abrazo, gracias Jorge. Estábamos charlando con Jorge Pecker desde el estadio del Club Belgrano. Vamos a ir a una pausa, después vamos a volver a si nos podemos contactar con Aldo de Buenos Aires. Un saludo para Gerardo, nuestro compañero de trabajo también, que no lo pude saludar al comienzo. Un saludo grande para Gerardito. Ya regresamos. Somos payasos, no ponemos la marea. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Cortita y al pie. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Señor vecino, su municipalidad le recuerda que puede poner sus impuestos al día mediante convenios de pago en cuotas. Lo invitamos a acercarse al Palacio Municipal para informarse. Municipalidad de Cursucuatiá, la ciudad de todos. Supermercados El Buen Gusto, frutas y verduras frescas, la mejor variedad de fiambres y quesos, panificación propia. El Buen Gusto te da más. El Buen Gusto siempre conviene. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur, Dr. Pozzi, 248, Galpón Sur. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Vení al Mercado Práctico, todos los viernes de 8 a 12, en Plaza General Paz. Nuestros productores, artesanos y emprendedores te esperan con frutas y verduras de primera calidad, directos de la cosecha a tu mano. Apoyemos la economía local. Invita Municipalidad de Cursucuatiá. Hacia adelante. Es la hora 20:38. Brindamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo.
Todo el día y todos los días AM970. Con aire de radio. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Facundo, Isabel la Católica, 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 40 minutos. Temperatura 24 grados. Humedad 87%. Ya regresamos, estamos nuevamente en Cortita y al Pie. Ya estamos comunicados con el amigo Aldo Boto. Les comento, ya nos comunicamos. La programación de hoy para el Campeonato de los Barrios, a primera hora el Rejunte Fútbol Club, Líbero Fútbol Club, segunda hora Paso de las Niñas, Juveniles de la Flores y a tercera hora, cerrando la jornada, Atlético Chupanqui, Taller Virgen de Itatí. ¿Cómo le va, Aldo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Miguel. Un saludo para la audiencia. ¿Cómo va la cosa? Bien, no sé dónde estás, pero está ganando Estudiantes. Me imagino lo que es este partido. Comenzó ganando 1-0. Después pasa a ganar Racing 2-1 y ahora está ganando Estudiantes 4-2 con gol de Carrillo hace un ratito nada más. Con este resultado, no digo que se define la liga, pero le da a Vélez una linda ventaja porque lleva 3 puntos a falta de 2 partidos, ganando un partido más, prácticamente se asegura el campeonato por la diferencia de goles que tiene más 21, Talleres tiene más 8, que es el rival de turno, digamos, en esta situación. Para que pierda Vélez este campeonato realmente tiene que pasar algo prácticamente imposible, por lo menos para mi gusto o para mi real entender en lo que tiene que ver con el fútbol. Y este triunfo también de Estudiantes le da una mano a River, ¿sí? Porque en caso de ganar esta noche, el equipo de Gallardo prácticamente estaría asegurándose la clasificación a la Libertadores del próximo año y evitando jugar el repechaje. Sí. ¿Sí? Que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque si Vélez sale campeón, recordemos, saca, en este caso, uno de los lugares de la tabla anual. Si River gana esta noche va a quedar con 69 puntos, igual que Talleres de Córdoba, van a ser los 2 primeros, con River con una ventaja importante por la diferencia de goles que tiene, más 30 en la temporada contra más 16 de Talleres, y eso lo dejaría en el primer puesto de la tabla general. Pero bueno, para eso tendrá que ganar esta noche con San Lorenzo. Dentro de 15 minutos comienza el partido, dentro de un ratito podemos empezar a contarte cómo van a jugar River y San Lorenzo, con qué formación. También es un resultado que, en caso de ser campeón Vélez, le da una chance a Boca de jugar la Libertadores, de ingresar en este caso a la Libertadores a través del repechaje, pero Libertadores al fin, con lo que significa
también jugar ese repechaje, porque recordemos que si vos quedás afuera en la primera etapa del repechaje, también te quedas afuera de la Sudamericana. Si pasás el repechaje, jugás una de las dos copas, o la Libertadores o la Sudamericana. Pero bueno, se supone también que ese repechaje suele pasar, que suele ser con un equipo que seguramente va a ser inferior a lo que presente Boca, pero bueno, todavía faltan 2 fechas y tiene la chance matemática de superar a Talleres o a River en la tabla de posiciones, más allá del momento y del funcionamiento del equipo de Gago, pero da la sensación que estos resultados le pueden dar una mano. Sí. Lo mejor que le podía pasar a Boca era que Racing tenga chance de salir campeón, y porque si salían Racing o Talleres campeones de este torneo, habrían un cupo más, y Vélez, ganando la Copa Argentina, podría abrir otro cupo. Claro. Si Vélez gana las dos cosas, en vez de abrirse el cupo en la tabla anual, se le abra el cupo a la gente de Santiago del Estero, ¿no? A Central Córdoba en este caso. 4-3 el partido, gol de Vieto para Racing. Me imagino el final, porque faltan todavía 15 minutos como mínimo para jugar. No, falta un montón, sí, porque van 80 y más lo que adiciones, sí, no va a haber. Por eso, 15 minutos pongámosle como mínimo. Aldo, quiero una pequeña reflexión, porque hice un comentario hoy vi un informe de River, y también hice la aclaración que es porque no tiene nada que ver que sea hincha de River, sino me parece que es un orgullo a nivel nacional tener un estadio como el de River. Vi unas imágenes del aire, realmente muy bonito, y está una inspección en este momento, en estos días, de la FIFA. Sí. Con la probabilidad de que si se juega el Mundial 2030 acá, sea uno de los estadios que se pueda jugar acá, en River. Hoy es el estadio más preparado, si se quiere, a nivel, no solo cantidad de público, sino también que es la capacidad, todo lo que sea accesibilidad, ya sea internet, la accesibilidad a la cancha por el tema de los estacionamientos, la comodidad de prácticamente todos sentados, digamos, todo eso hace que sea hoy uno de los estadios aptos, sin tener que hacer no muchas obras para albergar un partido mundialista. Sí, claramente es el informe preliminar de la FIFA decía que no son muchos los cambios que pide, pero hay uno muy importante que es el estadio techado. Bueno, pero eso ya está a punto de... Claro. Y después hay una reforma con las plateas, aumentar la cantidad de plateas, lo que va a disminuir la cantidad de público en general. Claro, exactamente. Disminuye la capacidad. Claro. Pero de todas maneras tampoco es tan, el número de disminución tampoco es tan... Pero hice mención porque es un orgullo a nivel mundial tener un estadio en esas condiciones. No, sin lugar a dudas. Aparte es un estadio menos que tenés que construir, digamos. Al estadio único, al estadio Diego Maradona de la Ciudad de La Plata, también fue inspeccionado y van a hacer unas reformas. Aparentemente se va a llegar a un acuerdo entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Asociación del Fútbol Argentino, y van a hacer los movimientos y los cambios necesarios para precisamente que también el estadio único tenga todo lo que tenga que tener para albergar un partido mundial, por ejemplo. Y en caso de que se le dé el gerenciamiento a la AFA del estadio, bueno, la Conmebol va a ayudar a hacer algunos retoques en el estadio, y algunos de los partidos de la selección argentina de eliminatoria se van a jugar en el único. Y también se usará el estadio único para los partidos de Copa Argentina que por ahí no tengan
que no puedan ir al interior como se va habitualmente, ¿no? Claro. La AFA quiere tener un estadio propio, digamos. Lo que pasa que con la mitad de capacidad del Monumental, eso está claro. Seguramente los partidos de mayor convocatoria se seguirán jugando en la cancha de River. Y en caso de que no se jueguen más en la cancha de River y se jueguen solamente en el único de Maradona, va a ser imposible ir a la cancha porque al ser menos entradas seguramente van a ser más caras, digamos. Sí. Acá en Curuzú, si el tiempo permite, el clima, porque puede llegar a haber una pequeña complicación el día viernes y el día domingo, según el pronóstico. Va a haber mucho fútbol, Aldo. Desde hoy y no paramos, Porque hoy tenés campeonato de barrio. Sí. Mañana el campeonato nocturno de Victoria. ¿Tenés la programación por ahí? Sí. Bueno. La damos ahora o después cuando vos quieras. Sí, tengo acá, la di a conocer, pero lo vamos a volver a repetir. El viernes, estamos hablando de mañana jueves, el viernes nuevamente el Club Belgrano. Belgrano, con campeonato de barrio. Sábado, partidos muy interesantes en quinta y séptima porque se juegan semifinales. Claro. ¿Y el domingo? Domingo, programación de fútbol de los barrios también el Club Belgrano, con posibilidades de inauguración, porque hoy hay partido nomás, no hay acto inaugural del torneo. Ni miércoles ni viernes hay acto inaugural. Empató Racing. Nah. ¿Qué partido? Estaba mirando. Gol de Vieto otra vez, 4-4. Qué lindo, que me imagino lo que es. Sigue con vida, Castrovale quedó sin voz. Sigue con vida Racing, digamos. Sí. Bueno, Aldo, le comento esto el Club Victoria para el nocturno mañana. En el primer encuentro, 21 horas, va a dar comienzo. Deportivo Mario se va a estar enfrentando a Rincón de Luz. A segunda hora, 100% Santa Rita, La Madrid. Y a tercera hora, Deportivo Caguazú, Deportivo Carcacha. 3 partidos mañana la jornada en Victoria. Decían lo futbolístico, hay mucho para ver. A mí me parece interesante, a pesar de que hay distintas opiniones, Aldo, me parece interesante esto de que hayan 2 equipos. Usted a veces no cree mucho en las uniones, en ese tipo de cosas. ¿5? ¿Quién? ¿Racing? Estudiante, 5-4 Estudiante. 5-4 gol de Estudiante, muy bien. Qué bárbaro, qué partido. Con esto está bien. ¿Por qué no puede haber 2 torneos nocturnos? Que la gente se reparta, que vaya, que tenga la opción de elegir, que pueda ir a los 2, que pueda elegir el que tenga, que le guste más los asientos de la tribuna, que le guste más las luces, que le guste más la organización, que le guste, no sé. Hay muchas opciones para elegir, me parece interesante. Sí, también no me molesta. Usted sabe igualmente lo que yo pienso del fútbol veraniego y esas cosas. Sí. Pero bueno, sí, que hagan todo lo que quieran. A mí no me molesta mucho. Respeto, digamos, ese fervor que le pone la gente al fútbol de verano, pero no lo comparto. No, está bien. Me parece una muy buena opción para salir, una opción para juntarse, para ver, inclusive para conocer jugadores que habitualmente en primera no juegan. Algunos no juegan porque no son de acá, otros no juegan porque por ahí no tienen el nivel para jugar en primera, porque yo soy de los que piensan que el campeonato de primera es más difícil un campeonato de barrio o que un campeonato nocturno, claramente, pero bueno, por ahí puedo estar equivocado y ¿cómo es? Y acepto cualquier tipo de opinión. Claro, no. Pero bueno. En todo caso no es su opinión. No es la verdad absoluta, digamos. Lo que quiere decir que no es, también mirándolo del otro lado, no es que esté equivocado, es su forma de pensar y su forma de ver. O sea, exactamente, es mi forma de ver las cosas. Yo tengo mi opinión también con respecto al campeonato de verano nocturno. Me alejé bastante.
a partir de que se acortaron los tiempos de los partidos, y como que se alejó un poco de la tradición del fútbol, algo que lo viví en otra época como jugador y como técnico, donde los partidos eran más, bueno, se jugaba 40 minutos y ese tipo de cosas. Para mí se alejó un poco, se fue más para el lado de lo comercial, pero cada uno hace su negocio. Eso para mí es absolutamente respetable, porque se hace un campeonato no solamente para que los jugadores y el público disfrute. Se hace porque económicamente le sirve a las instituciones. No, pues por supuesto, si no, no se hace. Por supuesto. Y bueno, y otra cosa que yo no sé si ya lo hablaron o no, el tema es el grano el fin de semana. No me confirmaron todavía, Miguel, si es sábado o domingo el partido. Sábado 20:30 confirmado. Nos confirmó el presidente del Club del Grano. Bueno, bien, entonces, sábado 20:30 mejor. Que sea el sábado 20:30. Mejor para nosotros, para dedicarnos, para poder organizarnos mejor. Y lo que yo tengo es que, atención con Guaraní, tengo información, lo que me falta, ¿me escuchás? Sí. Bueno, tengo información de que el plantel de Guaraní no estuvo entrenando en las instalaciones del club. Hay conflicto, ¿no? Por una protesta y un conflicto, porque en Guaraní de los Francos aparentemente todos son prácticamente profesionales. Hubo un retraso en el pago, aparentemente, de acuerdo a la versión que me contaron a mí, y resulta que los muchachos no querían entrenar. Y cada uno, tengo entendido, se entrenó medio solo, medio. No se sabe bien con qué equipo va a presentar el fin de semana, si es que no se soluciona. Aparentemente se iba a solucionar. Y va a tener, o van a jugar los mejores, digamos, que tienen a disposición. Pero había una versión periodística en Posada que estaba la situación bastante complicada. Sí, aún así, bueno, eso es información, no pudieron entrenar juntos. Sí, eso es lo que me dijeron a mí. Yo supongo que la gente, en este caso los colegas, no me estarían... No, pero es que, Aldo, no creo, nosotros porque... nosotros no jugamos, digamos. No, aparte hay que, no sé, poner con el mayor respeto que tiene Belgrano, pero para lo que es Guaraní no tienen que estar escondiendo nada. No, por supuesto, digamos. No están por jugar contra River ni contra Boca. No, por supuesto, contra un equipo, una ciudad chica, que ellos ya conocen, que habitualmente conocen, supongo yo que también deben conocer a los chicos, a los jugadores, sobre todo a los más... Que no quiere decir que Belgrano no le pueda ganar, claramente. No estoy hablando de eso, sino ganar. Que en la previa es una institución grande que, como decíamos creo que el lunes, debe ser una de las más grandes del litoral, por lo menos de acá, entre Río Corrientes y... De las que quedan en la Mesopotamia es una de las más grandes. Claro, seguro. Sin duda. Bueno, no sé si le queda algo porque estamos ya en la parte final del programa. Sí, me queda decirte que dentro de un ratito, nada más, en 3 minutos, con el arbitraje de Andrés Carlos Gariano, van a estar jugando en el Monumental River y San Lorenzo, un partido en el que River se puede asegurar prácticamente un lugar en la Copa Libertadores del próximo año. Armani, Bustos, González Pires, Díaz y Casco, Simón, Villagra, Mesa, Lanzini, Solari y Colidio, los 11 de Gallardo, los 11 de Russo serán Gómez, Luján, Romaña, Campi, Tripiquio, Ramedi, Irala, Ceruti, Muniaín, Braida y Cuello, los 11 entonces de Miguel
Ángel Russo. Dentro de un ratito comienza este clásico del fútbol argentino entre River y San Lorenzo en el más monumental. Sí, mucha expectativa por ese partido porque también había conflicto en San Lorenzo. Sí, hay conflictos también en San Lorenzo. Sí. Mucho conflicto. El presidente nuevo, más allá de que dijo que él iba a solucionar, no sé qué, no está solucionando nada. San Lorenzo, si no levanta las inhibiciones, no va a poder contratar jugadores. Por lo menos hasta ayer no había levantado nada. Hoy no leí nada en contrario, pero realmente una barbaridad lo que le ha pasado, lo que le está pasando a San Lorenzo. Y atención, porque Muniain va a cumplir un sueño dentro de un ratito. Ah, sí. Sí, porque Muniain es un español, para aquel que no sabe, que juega en San Lorenzo, que fue a la final de Madrid para ver a River y a Boca, porque bueno, él se hizo hincha de River, no recuerdo bien por qué. Es lo que le iba a decir, fue más a ver a River. No, sí, fue a ver a River y bueno, tenía un sueño que era jugar en la Argentina. En River no se pudo por diferentes razones, lo contrató San Lorenzo y bueno, y hoy la vida lo lleva a volver de una lesión para este partido frente al Millonario en el Monumental. Veremos a ver cómo le va y por ahí, viéndolo en vivo, Gallardo, y bueno, tráiganmelo, yo no sé. Claro. Mal no juega. No, vi algunos partidos y juega bien, trata muy bien la pelota y después tiene un espíritu también, una entrega. Una entrega a ganar un vasco. Sí. Bueno, claro. Gracias. Bueno, Aldo, gracias. Nos vamos a estar escuchando seguramente el próximo viernes y bueno, y ya estamos, si vos me confirmaste el horario ese 20:30, muy bueno porque bueno, ya estamos organizando para, en este caso el próximo sábado, traerle las alternativas del partido que van a jugar Guaraní, Antonio Franco y Belgrano en la ciudad de Posadas, en Misiones, por el regional amateur. Sí. Recordemos que el que gana jugará con el ganador de San Lorenzo de Montecaseros y Mitre también de la ciudad de Posadas. Sí, el horario confirmado oficialmente porque charlamos con el presidente del club Belgrano hace un ratito al aire y confirmó eso. Muy bien. Gran abrazo, saludo para vos y para Jorge. Adiós. Y para el otro Jorge también. Para todos. Un abrazo. Adiós. Nos vamos, Jorge Medina, reiterándole esto que el sábado 7, Estadio de Belgrano, 20:30, séptima división Santa Rosa Patita, 21:45, quinta división Santa Rosa Patita. En Victoria, 20:30, séptima división Victoria Villa del Parque, 21:45, Villa del Parque, Villa Dolores. No se olviden de mandar mensajes, de participar del sorteo del amigo Joaquín, que nos donó la camiseta. Tienen que mandar mensajito a cualquiera de los teléfonos, al mío, el 400726, al de Jorge Pecker, al de Aldo Boto, a los que somos parte del programa. No hay ningún inconveniente, que lo vamos a estar anotando, ya lo venimos haciendo en el último día del mes que tengamos programa, en el último programa del mes, vamos a estar sorteando. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Saludo a Gerardo, gracias a Jorge, gracias a Jorge Pecker también. Un abrazo grande, que tengan muy, pero muy buenas noches. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Más radio. Es la hora 21. 2 minutos. Cambia para la llegada del futbolista Simón, la tiene Simón, viene Simón, apuntó Simón, coloca la pelota contra el área, sale el arquero Chila Gómez para quedarse con la pelota para San Lorenzo. Un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de Yerba Mata Andresito. Hielos y jugos septiembre listos para tomar en sus 5 sabores: naranja, manzana, frutilla, pomelo, naná. 4602-4832. San Lorenzo juega con 5 en el fondo, 5-3-2. Muniain es el enganche, más 2 puntas, el líbero es Luján. Va corriendo por la pelota Ceruti, la tiene Ceruti, coloca centro, rebotaban a alguien de River que era Paulo Díaz.
Y finalmente Bustos manda la pelota fuera de la cancha, tiro de esquina para San Lorenzo. Si se calienta el partido, Casa Somoza tiene la solución. Agente oficial Surrey, el aire que tu vida necesita. www.casasomoza.com.ar. Va Muniain, el capitán de San Lorenzo. ¿Qué mérito debe haber hecho Muniain para que en poco tiempo sea capitán de San Lorenzo? Tomando carrera desde el costado izquierdo, Muniain contra el arco de la Sibori. Hay tiro de esquina para San Lorenzo que busca con Romaña, con Campi, con Luján. Con Cuello le pega a Muniain, viene por arriba, un desvío, salta a la defensa de River, sacando la pelota del área, le queda para Romaña, Romaña que la manda hacia atrás para el jugador Remedi, Remedi la tira a la izquierda para el pecho de Muniain, la tiene Muniain, soltó la pelota por abajo a la izquierda para el número 21, Braida, viene marcando contra el piso para River Mesa, toca la pelota fuera de la cancha lateral, Vimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Vimar, una marca familiar. Lateral para San Lorenzo, comentarista. 3 minutos la tiene siempre San Lorenzo. El 21 Braida jugando la pelota para Cuello, Cuello que la pone para Braida, altura de área, viene para Ceruti, marca River, rechaza la pelota Paulo Díaz, la manda fuera de la cancha, saque de manos para San Lorenzo, se adelanta Braida, o mejor dicho, se quedó en el mismo lugar en el cual estaba Braida, contra la izquierda del área de River, va la pelota adentro para el jugador Cuello, marcaba González Pires, va saliendo de contra River, toma la pelota Lanzini, todavía lejos de la mitad de la cancha, Lanzini que la pone por abajo a la izquierda para Milton Casco, la tiene Casco, Casco cambia la pelota hacia adentro para que se tire atrás Colidio. Colidio la manda atrás para Paulo Díaz. Juega la pelota contra la derecha para González Pires. González Pires que la pone para Simón. Simón para González Pires. Va saliendo River aquí en el más monumental. Presenta la información a andar. Final partidazo en Avellaneda. Victoria de Estudiantes 5-4 sobre Racing. Tremendo partido, ha ganado el pincha, va la pelota para Simón, Simón que la pone para Busto, Busto juega la pelota por abajo para Simón, ataca River, la pelota pasa por Villagra, Villagra que la suelta para Simón, la tiene Simón, Simón viene contra la derecha, jugándola con Bustos, Bustos con Villagra, maga Villagra, la tiene Villagra, Villagra que la pone para Lanzini, domina Lanzini, Lanzini juega la pelota abierta contra la derecha para Simón, Simón con Lanzini, va River, se mueve arriba Colidio, va la pelota para Mesa, mete el taco, juega la pelota para Colidio al arco. Chila Gómez recibió el remate de Colidio. Primero hubo un gran pase de Solari cortito para Colidio. Se lució el arquero de San Lorenzo, comentarista. Fue Mesa, Solari, Colidio le pasaba a Casco que a los gritos le pedía la pelota a colocar. Viene el arquero, tiro de esquina. Desde la derecha el tiro de esquina para River para que le pegue Lanzini, le pega Lanzini, coloca la pelota por arriba, un cabezazo, saltó el chileno, Paulo Díaz arriba del arco de San Lorenzo, saque de meta para Chila Gómez. Granja El Cochinillo, chivitos, corderos, lechones, embutidos caseros, pollos de campo, José Ingenieros 3099 en Becar, 4743-4473. Va a reponer Chila Gómez. Sacará la pelota al arquero de San Lorenzo que recién fue protagonista de una muy buena estirada contra el parante izquierdo para evitar el gol de Colidio. 0-0 por ahora el partido aquí en la cancha de River. Defendamos el trabajo argentino Embrague Sillar. Para su pick-up, camión o tractor, Embrague Sillar. Lo de Lucas Bodegón, 25 de mayo 997, esquina Sarmiento Escobar. En Lo de Lucas se come sin culpa. Sacando la pelota González Pires, poniéndola para Paulo Díaz que la juega para Milton Casco. Casco manda la pelota para Colidio. Se la robaron a Colidio, viene San Lorenzo. Encaró Cuello, se lleva la pelota a Cuello, la adelanta el de San Lorenzo, marca finalmente para River. Simón, Simón viene con la pelota, pide cortando camino por adentro Colidio. Va la pelota de Simón a la derecha para que suba Bustos. Bustos juega la pelota con Solari, domina Solari, marcado por Campi, la tiene Solari. Gambeteó Solari, metió la pelota adentro para Bustos. Bustos que la pone para Lanzini, encaró, tiene que terminar en gol. Se enredó en la última acción de la jugada, terminó cometiendo falta. Lanzini empieza a meterse en el partido. River, comentarista. Tal cual, teniendo menos la pelota, pero recuperándola ahora un poquito más rápido. San Lorenzo no vino, por lo menos en el arranque, a meterse atrás. Se la manejó, pero las situaciones más claras, en realidad una fue la de Colidio. En esta se quedó Lanzini en el final. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl.
Tomando la pelota para River, Busto que la pone por abajo a la derecha para Lanzini. Lanzini habilitó la posición de Simón. Simón cambió para la corrida de Solari, que está hecho un demonio. Va Solari, escapó fondo de la cancha, coloca centro cortito, marca Remedi en San Lorenzo, sacando la pelota del área, poniéndola afuera de la cancha lateral que le corresponde a River desde la derecha para que lo haga Bustos. 0-0 el primer tiempo, 7 minutos y medio tiempo, Coquis. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, probalos. Con la pelota Busto poniéndola hacia la izquierda para que la vaya a buscar Milton Casco, marcado allá contra la derecha por Irala. La tenía Milton suelta la pelota para Mesa que la pone para Milton Casco hacia atrás, a campo de River para Paulo Díaz jugándola contra la derecha para que salga González Pires. Viene González Pires poniéndola por abajo adentro para Lanzini. Escapó Lanzini, la hizo bien Lanzini, la tiró para Colidio, gol. La tiró Lanzini para Colidio y lo trabó Romaña. A Colidio, tiro de esquina para River, Turco. Pero ya encuentra espacios bien Lanzini, lo limpió a Remedi, como lo limpia Solari a Campi. River es más rápido, ganan velocidad. Colidio y el moreno Romaña, justo cuando pateaba el delantero de River, la mandó al córner. Allá va Lanzini para meter la pelota por arriba, busca el primero River de la noche cálida que tenemos en el Monumental. Viene el córner, se queda con la pelota Chila Gómez, el arquero de San Lorenzo. El Globo, clásico restaurante porteño, los espera en Salta 98 en el barrio de Montserrat para disfrutar de su tradicional puchero y su cocina internacional. En casa del aceite es Olivare, pedilo en www.olivare.com.ar. La tiene el arquero Gómez saliendo del área con el pie. Ganó Estudiantes de La Plata 5-4 en un partido tremendo en la cancha de Racing. Va la pelota cortada primero por González Pires, jugada después para Bustos, amaga, pega la pelota en el número 21 Braida, escapa fuera de la cancha, lateral para River desde la derecha. El Imparcial, el restaurante más antiguo de Buenos Aires, especialista en pescados y mariscos, los espera en Hipólito Yrigoyen y Salta. Sacando la pelota Busto que la manda hacia adelante, viene marcando con un golpe de cabeza para San Lorenzo el jugador Campi, deriva la pelota para Braida, la tiene Braida, quiere escapar por afuera, campo de River, corta la pelota Braida, pero marca para River el jugador Bustos con González Pires, jugándola para Villagra para González Pires saca la pelota con Simón, viene Simón contra la derecha poniéndola para Lanzini, viene Lanzini con la pelota se escapa de la cancha, rozó en alguien de San Lorenzo, no, se le fue a Lanzini, hay saque lateral Bimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Bimar, una marca familiar. El partido está acá, ya te digo, Solari Campi se lo come en velocidad, lo mismo que Colidio cuando se mete entre el líbero y Romaña. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Lucha Ceruti, marcaba Bustos. Levanta la pelota contra la derecha, ya la corre para San Lorenzo Tripiquio, la tiene Tripiquio, sube Tripiquio con la pelota, el ex Defensa y Justicia, marcado, roba la pelota para River, bien Colidio que la pone por abajo al medio para Lanzini, la tiene Lanzini, sacando la pelota contra la derecha para Bustos, viene Bustos que la pone para Simón, la tiene Simón con la pelota marcado por Remedi, entrega la pelota a Simón para Bustos que la pone para Simón a la derecha para Solari, pared con Simón otra vez devolvió la pelota para Solari, engancha, marca el jugador de San Lorenzo que cerraba, que era el 35 Luján, pelota fuera de la cancha, lateral para River, se adelanta en el terreno, mira el área de San Lorenzo River, lateral desde la derecha para que lo haga Bustos, poniendo la pelota contra el área. Somos River Monumental por Del Plata y por todo el mundo a través de las redes sociales. Toca casi que adentro del área Colidio, marcaba Campi, deriva la pelota a la izquierda para Braida, la tiene Braida, arca Colidio presionando, pelota fuera de la cancha, lateral para San Lorenzo. Esturión desde 1977, al momento de tus momentos libres, pesca, casa, camping y armería. Estrada 690, Campana, Buenos Aires. En San Lorenzo Remedi, lo dicho es el 5, Muniain juega de la mitad diagonal a la derecha, el de la muñequera azul, Irala el 17 juega a la izquierda, mucho más cerca de Cuello. Dame una buena presentación para pasar por el banco del muñeco. Ahora informa, hielos y jugos septiembre listos para tomar. Jorgito, mirale la cara al Muñe. Le miro la cara al Muñe, orden le pide a sus futbolistas, vamos, tranquilos. Lateral desde la izquierda para que lo haga Braida para San Lorenzo, 0-0. El primer tiempo, 11 minutos y medio. Marca Paulo Díaz con un golpe de cabeza. Sacando la pelota para Simón. Viene marcando Remedi. Tocándola. Aparece Irala. La tira contra la izquierda. Cierra
el jugador Bustos, marca con un golpe de cabeza a Remedi, juega la pelota para Muniain, salta más que Muniain, Villagra, le queda la pelota para Simón, Simón viene contra la derecha, la tiene Simón, Simón poniéndola para Bustos, Bustos cambiándola hacia atrás para González Pires, González Pires toca la pelota con el chileno Díaz, sale River con Díaz, Díaz camina con la pelota, llevándola con el pie derecho, jugándola para Mesa, arranca el correntino, la tiene Mesa, pasa contra Muniain, juega la pelota por baja a la izquierda para Milton Casco, Casco que la manda hacia atrás para el chileno Díaz, la tiene Díaz, Díaz con la pelota, 0-0 el partido, va saliendo River, el cambio de Paulo Díaz para González Pires, viene contra la derecha, se afirma River en cada toque de pelota, toca a Simón, Simón que la juega con González Pires, todavía en campo de River, González Pires para Paulo Díaz, va saliendo Paulo Díaz, somos River Monumental por del Plata. Mañana estaremos con el sorteo del Mundial de Clubes a las 3 de la tarde en nuestro programa diario. Gana Colidio, juega la pelota para Simón, Simón que la pone por abajo a la derecha para Bustos, Bustos cambia la pelota para Solari, para Bustos, coloca centro, ahí está, de cabeza tapó el arquero, se lo perdía de cabeza el correntino Mesa, tremendo cabezazo, casi que fue un fusilamiento de Mesa contra el Chila Gómez, se termina yendo la pelota de la cancha, el tiro de esquina lo tuvo otra vez River en el arco del Chila. Voy a ser malo, lo mal que cabeceó Mesa. Tenía todo el arco, le apuntó donde estaba el arquero. El partido de River a la derecha, Bustos Solari. Se levanta el Monumental, tiro de esquina desde la derecha, le pega Lanzini. Corner, le pegó Lanzini, un desvío, Casco al arco. Derivó la pelota contra la derecha para Lanzini, lo que parecía un tiro al arco de Milton, que puso el piecito livianito. Terminó saliendo un pase para Lanzini, ya la tiene Milton, engancha, la tiene el señor Milton. Milton Casco juega la pelota contra la izquierda, viene marcando Romaña, Romaña para Tripiquio. Tripiquio juega la pelota para Luján, Luján que la cambia para Remedi. Remedi para Romaña, Romaña la manda arriba, la tira para la corrida de cuello, viene marcando para River, Paulo Díaz saca la pelota con zurda, viene marcando para San Lorenzo, de cabeza Remedi, de cabeza tocaba el jugador que aparecía contra la derecha que era Tripiquio, pero ya la tiene River, maneja la pelota para River, el futbolista que aparece en acción que es Simón, Simón cambiándola con Bustos, la tiene Bustos, viene contra la derecha, juega la pelota dentro para Villagra, Villagra jugándola para González Pires, viene González Pires con la pelota River que ya domina el partido, la tiene González Pires para Paulo Díaz, Paulo Díaz para Casco, Casco con Lanzini, Lanzini partiendo desde la mitad de la cancha, jugando la pelota contra la derecha para González Pires que la pone para Bustos, la tiene Bustos, viene Bustos, Bustos para Colidio, Colidio con la pelota, Colidio para Lanzini, va contra el área, la tiene Lanzini, la acomoda para meterla para Casco, va la pelota para Casco, la tiene Casco, Casco a Lanzini, marca Romaña, le quedó la pelota para el futbolista Bustos, Bustos que la pone contra la derecha para Simón, coloca centro, ahí está, entra Lanzini, marcó San Lorenzo, le quedó para Casco, marca Romaña, saca la pelota después de cabeza Mesa, la tira contra el área, le quedó para River, resuelve en el área, el futbolista Luján sacándola lejos, mandándola fuera del terreno, está al caer me parece el gol de River, Turco. Será cuestión de tiempo entonces, un futbolista de San Lorenzo que simula una lesión, un golpe, para sacar la intensidad al partido, lo tuvo muy claro Mesa que cabeció, pero tan solo no le dio dirección, más las dos de Colidio, la primera más peligrosa que la segunda, situaciones y pelota tiene, falta el gol. Los jugadores están bien hidratados, por supuesto. Si toda la cadena de frío la mantiene Frío Seguro, comunicate al 11 71 74 43 08. Frío Seguro, una empresa de Carlos Baladán. Se repone el de San Lorenzo, dame uno, Toro. Sacándola Paulo Díaz, poniendo la pelota por bajo a la derecha para el jugador Simón, Simón con Bustos, Bustos a Simón, Simón cambiando la pelota por abajo para Villagra, Villagra que la pone para Bustos, Bustos para González Pires, va saliendo River 0-0. ¿Necesitas garantía para alquilar? Con la póliza de caución del Surco Seguros es mucho más fácil. Aprobación en 24 horas. Dale con Tutti, pegale con Tutti. Jugos Tutti. Ataca River, coloca centro Solari, marcaba Romaña en el área. Se revolcaba después el arquero Gómez, el Chila Gómez para quedarse con la pelota. ¿Cuánto va del primer tiempo? 16 minutos y medio, tiempo Coquis. Oblea Recital DJ, chocolate, vainilla, chantilly, clásico, elaborada por Coquis, probalas. Todos los duelos le gana Solari a Campi. Yo pensé que iba a jugar Braida, ahí más de lateral que de volante, pero es mano a mano con el stopper. Va de arriba Cuello, gana con un golpe de cabeza, pero cierra para River Milton Casco. Casco atrás para Armani.
el inmenso arquero que tiene River, poniendo la pelota para González Pires. Viene González Pires soltándola para Simón. Salida cortita y comprometida de River desde atrás. Con el pie ahora aparece Armani. Armani sacando la pelota para Paulo Díaz, que la pone por abajo a la izquierda para Milton Casco. Campo Millonario. Para la pelota para Mesa. Levantaba las piernas para que pasara la pelota Mesa. Marcaba Romania. Pelota fuera de la cancha. Lateral para River aquí en el más monumental. Galpón de harinas, venta mayorista de harinas y materias primas para panaderías y gastronómicos. Galpón de harinas en Munro, Pacheco y Villa Ballester. Pedidos al 50 53 26 61. Arma un ataque River desde la derecha con Simón y con Bustos. Arranca el cordobés de Ucacha. La tiene Bustos. Bustos juega la pelota para Lanzini. Domina Lanzini. Lanzini que la pone para Villagra. Arrima la pelota al área. La presencia de Villagra. Villagra que la pone para Simón. Simón para Lanzini. Lanzini toca la pelota para Simón. Simón que la pone para Lanzini. Lanzini para Paulo Díaz. Va River. Juega la pelota Paulo Díaz para Mesa. La tiene el correntino. Enfiló para el área de San Lorenzo. Va marcado por Irala. Va la pelota para Bustos al arco. Chila Gómez. Chila Gómez en dos tiempos para quedarse con la pelota, Turco. Intentó, se animó Bustos, tenía mucho pase Solari, Lanzini, Colidio, pero se la jugó a las manos del arquero. Alguna data debe tener el primer tiempo, Pelucito. La data tiene que ver con que todos los números favorecen a River. 70-30 la posesión, 5 disparos al arco, 2 situaciones de gol, amplia superioridad. ¿Cómo la pasa, Gonzalo, usted? Impecable, Lito, disfrutando del partido. Muy bien, ¿cuántas champetas hubo hoy por la tarde en ese interregno que tuvo de 4 horas entre programa y Transmi? 3. Muy bien, pasa el control radial. Viene buscando la pelota Simón, la tiene Simón, Simón que la pone por bajo a la derecha para Solari, arranca Solari, va con la marca de Campi, la tiene Solari, se frena Solari, Solari soltando la pelota para Bustos, Bustos que la pone para Solari, Solari escapó, se la llevó contra la derecha, coloca centro, córner para Misi, tiro de esquina para River desde la derecha, rozó en quien lo marcaba, Solari. Rozó creo que en Braida. Hay tiro de esquina desde la derecha para River, que ya debería estar ganando el partido aquí en el más monumental, comentarista. Pide auxilio Campi, por favor una mano, que baje Irala, que lo ayude Braida. Solari se hace un festival por la derecha, gana un tiro de esquina. Tomando carrera el futbolista Lanzini Manu para mandar el tiro de esquina contra el área de San Lorenzo. Viene por arriba un cabezazo. La pelota sobró a todos. El que había cabeceado en el medio era Villagra. Le queda la pelota contra la izquierda para que vaya River por aquel lado, por intermedio de Paulo Díaz. Paulo Díaz que la pone para el centro de Mesa. Cabezazo arriba del arco. El cabezazo creo que otra vez fue de González Pires en el área. González Pires fue a buscar al área y tiró la pelota por encima del arco después del centro de Solari. Anda merodeando, husmeando, olfateando, poniéndole perfume de gol al área de San Lorenzo, el funcionamiento de River, Turco. Bueno, hay que esquivar al arquero y que la pelota toque los piolines, toque la red. Paulo Díaz muy bien, después Solari, se metían todos en el área, pero el cabezazo fue imperfecto. FADIC, fábrica argentina de indumentaria de trabajo, 65 años vistiendo las empresas argentinas. Nos encontrás en Instagram, @FADICSAI. Productos plásticos Colombraro, más de 1000 artículos para el hogar. Con la pelota Muniain, soltándola para el jugador Campi a Luján. Luján la tiraba al medio, iba al piso, zamarreado por González Pires, el 7 Ceruti. Vamos a ver qué ha cobrado el árbitro. ¿Ha cobrado al revés o ha marcado para San Lorenzo? No, marcó posición adelantada porque volvía primero el offside y después la patada de Pires. Muy clarito, tiro libre para River, hecho por el jugador Paulo Díaz. ¿Sacó alguna tarjeta amarilla el árbitro, Manino? No, señor. La pelota para Milton Casco, la tiene Milton, viene Milton, Milton la deja en poder del correntino Mesa. Mesa cambia la pelota contra la derecha para Simón, Simón que la pone con Bustos, la tiene Bustos, viene Bustos, se mueve Bustos. Bustos juega la pelota para Villagra, va Villagra marcado por Irala, saca Remedi. Remedi juega la pelota contra la derecha para que suba Braida, Braida para Muniain, la tiene el Vasquito, la tiene el capitán de San Lorenzo. Juega la pelota para Braida, Braida jugándola hacia atrás para el jugador de San Lorenzo, el número 22, Campi para Luján, la tiene Luján, levanta la pelota para el Pocho Ceruti, va Ceruti, marca de cabeza al chileno Díaz, la pelota cae en las manos del arquero Franco Armani. Protección 21, Seguro General, es el mejor precio para tus pólizas. Avenida Constituyentes 192 Pacheco, 152-755-7395. Con la pelota González Pires poniéndola para la ubicación de
el chileno Díaz con Milton Casco. 0-0 está la cosa aquí en la cancha de River. Juega la pelota Milton que la pone por abajo a la izquierda para que salga por aquel lado para River. Lanzini metía la pared con Colidio, marcaba San Lorenzo, la saca Muniain, la juega para Cuello que la tira larga para Ceruti, pelota fuera de la cancha, lateral Bimar para el equipo millonario. Presenta Alfajores Bimar, una marca familiar. 22 minutos del primer tiempo Coquis aquí en la cancha de River. Oblea Recital DJ, chocolate, vainilla, chantilly clásico, elaborada por Coquis, probalas. ¿Cómo está Grisetti? Mamma mía, está afiladísimo. La tiene Simón, domina Simón, viene Simón. Simón con la pelota levanta, centro, marca Romaña, la saca. Después de chilena despejaba Irala. Deriva la pelota para Cuello que la pone para Ceruti, para Cuello, va camino del gol. La tiene Cuello, quedó con el arquero, tiró por abajo. Y Armani con la mano abajo. El increíble Hulky, dirían los brasileños, vestido de verde. Fue abajo para manotear lo que parecía gol de Cuello en la contra. No, pero explícame dónde estaba González Pires, porque Paulo Díaz sobraba. ¿Dónde fue? Una marca, 2 contra 1. Increíble. De la nada, casi San Lorenzo hace un gol. Va Muniain para hacer el tiro de esquina, capitán de San Lorenzo, capitán en 2 meses. ¿Qué dirá el Totti Beglio, el Lobo Fischer, la Oveja Telche en el cielo? Calix es confianza, Rendo, Miguel Tojo, lo ven capitán a Muniain en 2 meses. Se ha hecho dueño del vestuario, elegido por los compañeros, viene el córner. Atrapa la pelota en el área chica, Franco Armani. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Dale con Tutti, pegale con Tutti. Jugos Tutti. Saca la pelota Paulo Díaz, viene marcando con un golpe de cabeza al jugador Luján. Deriva la pelota a la mitad de la cancha, vio un empujón el árbitro, creo que contra Irala. Ha cobrado la falta, tiro libre para San Lorenzo, 0-0. Granja El Cochinillo, chivitos, corderos, lechones, embutidos caseros, pollos de campo. José Ingenieros 3099 en Becar, 4743-4473. Qué manera de complicarse solo un partido que River lo domina, que le genera situaciones, que todos esperamos el gol. Y esto es un llamado de atención, pero de verdad de la nada, de un pelotazo largo. González Pires como sobrado, mirando la pelota y no la marca, y Paulo Díaz por detrás. Bueno, ¿quién salvó? Armani. ¿Algún detalle para aportar Manino con este primer tiempo aquí en la cancha de River? Le pidió a Lanzini que se meta un poquito más en el partido porque lo ve que desapareció en algunos momentos. Saca Luján, levanta la pelota, va saliendo Armani. Pasó al toque por el banco de Miguel Russo, el técnico de San Lorenzo, Ferrón. Russo muy conforme le dice a Tipico que tenga cuidado por la izquierda. Saca Paulo Díaz, juega la pelota del chileno, la pone con Milton Casco. Casco pasa la pelota para Mesa, arranca Mesa, viene Mesa. Lo marca Luján, le queda para Colidio, para el taco de Lanzini, para el remate de Colidio. Rebotó la pelota, se salvó San Lorenzo. Deriva para Milton Casco, ataca River, coloca centro, entró Solari. La bajó contra la derecha, la tiene Solari, le pasa a Bustos. Va la pelota para Bustos, coloca centro. Con un puño Gómez, le quedó la pelota después del arquero Milton Casco, coloca centro Solari para cabecear, rechaza Braida en San Lorenzo, anticipa González Pires, juega la pelota para Mesa, Mesa que la pone para Milton Casco, Casco cambia la pelota para Villagra, la tiene Villagra, Villagra que la pone para Lanzini, va para Colidio, rechaza la pelota Campi, insiste River, saca con un golpe de cabeza a Simón, está apretadito San Lorenzo, le queda del cabezazo de Villagra a Mesa, al arco, el remate de Mesa, alto afuera, saque de meta para San Lorenzo, 0-0. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar, obra social de viajantes vendedores. 0810-345-0184 Andar. En Ramos Mejía Veterinaria Provetar, más de 30 años ocupándonos del bienestar de tu mascota. Búsquenos en Instagram como Provetar Veterinaria. Son ráfagas, son momentos, son ratitos. Cuando tiene eso, esa velocidad, esa precisión, River es mucho más. Autocrédito presente en la noche del Monumental. Depsa Valores acompañando a las pymes argentinas, acompaña a River. Laboratorio Le Petit acompañando a River. Distriweb acompaña a River. Ha cobrado falta para San Lorenzo el árbitro. Hay tiro libre desde la derecha para el equipo de Boedo. Cervecería y chopería Ciervo Rojo desde 1964, haciendo historia en Villa General Belgrano, Córdoba. El mejor precio para tus pólizas. Protección 21 de David Noguera. Avenida Constitución 3118, Maquinista Sabio. Llámenos al 152-755-7395.
Tiro libre de San Lorenzo, centro al área, sale Armani, se queda con la pelota, la pone rápidamente para Bustos. Bustos que la juega para Lanzini, mete la pelota cruzada, profunda para Colidio, va Colidio, lo marca Romaña, foul. Romaña contra Colidio, tiro libre para River, mirando el área del Ciclón, comentarista. Se lo llevó puesto de bruto nomás, que solo estaba Lanzini porque Remedi sacó un lateral, nunca volvió, o no hubo relevo, allá ganó un tiro libre para buscar de arriba lo que no puede de abajo. Va González Pires al área, va el chileno Díaz al área, que alguna vez pasó por San Lorenzo y que con la camiseta de River alguna vez le hizo un gol también a San Lorenzo. Y puede ser que en esta también lo emboque a San Lorenzo el chileno de arriba. ¿Quién es el que le va a pegar de aquel lado? Tiro libre. Tiro libre que le corresponde a River, tomando carrera Lanzini para que se cierre, para que atropelle River, para que se lo lleve puesto a San Lorenzo contra el arco de la Centenario. Vendrá el remate de Lanzini tomando carrera Manu. La soltó por bajo, Casco al arco, no le dio con ganas Milton, le puso el pie livianito. Terminó pegando el uno de San Lorenzo, tiro de esquina para River. Le pegará Lanzini, ya es momento de marcar el primer grito de la noche aquí en el Más Monumental. Tomando carrera Lanzini, viene el tiro de esquina, viene por arriba. ¿Qué pasó? Porque alguien caía en el área. ¿Quién caía? Era González Pires, el que quedó desparramado por el área de San Lorenzo antes que partiera el tiro de esquina, Turco. Tal cual, González Pires en ese mano a mano que tiene con Campi, pero la pelota no estaba en juego. Acomoda la pelota otra vez Lanzini, tiro de esquina para River contra el arco de la Centenario, el estadio lleno como siempre, tomando carrera Lanzini. Lanzini le pega, saca el remate Lanzini, un cabezazo, segundo palo. Se perdió la pelota fuera de la cancha, cabeceaba Paulo Díaz. También intentaba Colidio, fue el chileno, pelota afuera, saque de arco para San Lorenzo. Durante Hermanos, ofertas en pisos, revestimientos, cerámicas sanitarios. General Frías 2115, Lavallol, 4-298-0090. Defendamos el trabajo argentino. Embragues Wobron para su auto o pick-up. Embragues Wobron. Repone San Lorenzo, dame una buena presentación para pasar por el banco del muñeco Gallardo. Ahora informa, hielos y jugos septiembre listos para tomar. Conforme el muñeco Gallardo con el desarrollo del partido o del equipo hasta este momento, le piden que vaya más por afuera. Saca el Chila Gómez, levanta la pelota para Ceruti, marca poniéndole el pecho a la pelota Paulo Díaz, la saca fuerte, marca Luján para San Lorenzo, la devolvió para Cuello, marcaba River con Busto, deriva la pelota para Muniain, la tiene Muniain que la suelta por abajo a la izquierda para que vaya Braida, la tiene San Lorenzo, domina Braida, engancha Braida juega la pelota para Muniain, la tiene el Vasco, la pide a todas Muniain, hace que es el dueño del equipo, será el dueño del equipo de San Lorenzo, digo Muniain, pelea por la pelota Remedi, la cambia para el jugador Muniain, puso con todo Simón para Solari para Lanzini, arranca Lanzini, viene Lanzini, va por el medio, la persigue Irala, Lanzini que la suelta al área para Mesa, la tiene Mesa, piensa el correntino, apretado contra la raya de fondo, domina Mesa para Casco con el taco para el jugador Mesa, la tiene Mesa, perseguido por Romaña, la tiene Mesa, bailotea Mesa, la tiene Mesa con la pelota, Mesa que la deja para Villagra, viene Villagra recostado contra la izquierda, poniendo la pelota más a la izquierda para Mesa para la aparición de Casco para Mesa, viene Mesa con la pelota, Mesa soltándola para el jugador Bustos de frente al área, Bustos para Solari, quiere ser desequilibrante pero pierde la pelota con la marca de Braida, falta no, parecía falta contra Braida, hace seguir el árbitro, Villagra juega la pelota para Mesa que la pone para Colidio, va contra Romaña, pasó entre dos, la tiene Colidio, trabó, no pudo sacar el remate, marcó San Lorenzo, le queda la pelota para Bustos, viene River, la tiene Bustos, merodeando el área, jugándola para Simón poniéndola a la derecha para Solari, va Solari, vértice de área, centro, Colidio en el área, perdió un botín Colidio, le pegó al arco, sacó el centro por detrás del arco, perdió un botín Colidio, ¿no? Sí, lo perdió el izquierdo, pero se ve que pateó con la derecha y entonces fue válido. Bueno, a morir se tira Romaña para hacer tiempo, a morir también el arquero para hacer tiempo en el saque de meta. Tiene razón Lito, merodea al área, le falta ese último pase, profundidad. Vio Manino ya, Colidio se puso el botín, uno que usaba, como decíamos el otro día, el viejo sacachillo tiempos, con el Sporlandia, el Fulbencito. Mirá los botines que usan ahora los muchachos, Los ¿no? cordones eran interminables, ¿no? ¿Cuántas vueltas había que darle al tobillo para poder atarlo? Claro, por abajo, por arriba, por el costado. Y siempre no quedaban bien ajustados los viejos botines, no como ahora, ¿qué son? Esas zapatillitas que utilizan las bailarinas del Colón, ¿no? Sí, parecen soquetes, parecen
alpargatitas. Antes se acuerda que el cordón iba por abajo de la suela y la suela venía con una guía para que vos lo puedas atar abajo. Va a reponer San Lorenzo, trabaja el Toro Bresler. Brindemos porque volvió el buen fútbol. Brindemos juntos con el mejor vino y al mejor precio en Wine Depot. Entregas a todo el país. www.winedepot.com.ar y salud. 32 minutos, tiempo Coquis aquí en la cancha de River, 0-0. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, probalos. Devuelve Chila Gómez, levanta la pelota, la pone para Braida, salta Braida, gana con un golpe de cabeza a campo de River, viene marcando Simón. Simón juega la pelota para Lanzini la pone para Solari, se caía Solari, le quedó para Busto para Simón, divide Simón de arriba, le quedó para Solari para Lanzini, para Solari, escapa Solari, debe ser amonestado Remedi. Tarjeta amarilla para Remedi, falta contra Solari, tiro libre para River. Hecho por Solari, juega la pelota para Lanzini de nuevo con la pelota quieta, de nuevo con el tiro libre para River. La saca Bustos de nuevo, dice Gariano, así se llama el árbitro, ¿no? Sí, qué lento que es para anotar, viejo, dale. Zurdo, sacó la amarilla, media hora para poner Remedi. Desde la derecha al tiro libre de River hecho por Bustos. Juega la pelota para Paulo Díaz, 0-0. La tiene Paulo que la entrega por abajo a la derecha para González Pires para Simón. Domina Simón manda la pelota para Solari para el jugador Lanzini adentro, marca Muniain. Saca la pelota a Campi, le queda para la corrida de Ceruti, va contra la derecha, fauleado Ceruti. Hay tiro libre para San Lorenzo. No llegas a verle el número a los jugadores. Sigal Optical tiene la solución de atención personalizada. Seguinos en @Sigal Optical. Ahora tu futuro se ve mucho mejor. La falta de Villagra contra Ceruti, tiro libre para San Lorenzo, comentarista. Zafó de la amarilla, yo pensé que lo amonestaban como a Remedi. Quedó mal parado porque se enamoró de la pelota Villagra. En vez de marcar al único futbolista que estaba libre, que era el 7, que era Ceruti, cuando arrancó era tarde, que hizo falta, pero la amarilla no se la ganó. Mañana a las 3 de la tarde el sorteo del Mundial de Clubes. Estará en Radio del Plata en River Monumental. Viene marcando contra el piso Paulo Díaz. Deriva la pelota para la ubicación del jugador que iba por aquel lado, que era Muniain. Le queda la pelota para Ceruti. Caía Ceruti. Foul. Tiro libre para San Lorenzo. Partido que en este primer tiempo ya debe tener un par de datas importantes, Peluso. Se mantiene la posesión de River del 60 sobre el 40 que tiene San Lorenzo. Se detuvo un poquito los ataques River, pero arrancó con 5 tiros al arco, ahora lleva 2 en esta parte del torneo. Se anima San Lorenzo con esta pelota quieta contra el arco de la Sibori, acomoda a sus defensores. Armani le va a pegar el vasco Muniain, el capitán de San Lorenzo, 0-0. Hizo cosas interesantes River para marcar por lo menos un gol en este primer tiempo, pero merodeó también mucho el área, no fue tan profundo. Tomando carrera Muniain, tiro libre para San Lorenzo, viene el capitán de San Lorenzo, el vasco, para mandar la pelota por arriba contra el área, va el equipo de Miguel Russo, tomando carrera Muniain, 0-0 aquí en el más Monumental. Somos River Monumental por Del Plata, tomando carrera Muniain, vendrá el remate del jugador español, le pega a Muniain, viene por arriba, un cabezazo, entraba Braida, sacó la pelota a la defensa de River, pelota que va saliendo de la cancha, será lateral o no, la corre primero Irala la tira atrás para que salga el arquero Chila Gómez. Presenta Cervecería y Chopería Ciervo Rojo desde 1965, haciendo historia en Villa General Belgrano, Córdoba. A pesar de las pifias y errores, partidazo en Avellaneda, ganó Estudiantes 5-4. La tiene Casco, suelta la pelota con Villagra, domina Villagra viene por la izquierda, cambia la pelota contra la derecha para que suba para River. González Pires la deja cortita para Busto la pone hacia atrás a campo millonario para Paulo Díaz, se da vuelta, la tira para la posición de Armani, lo corre Ceruti, Armani poniendo la pelota por abajo a la izquierda para que salga para River. Mesa, la tiene Mesa maga, campo de River, la tiene Mesa marcado por el jugador que lo persigue contra la derecha, que era Remedi, le quedó para Mesa, buena jugada, Mesa la pone contra la izquierda para que vaya Lanzini, la adelanta Lanzini, la pierde, marca Luján, se le había ido de la cancha a Lanzini, lateral para San Lorenzo. Protección 21, Seguro General, es el mejor precio para tus pólizas. Avenida Constituyentes 192 Pacheco, 152-755-7395. Hielos y jugos septiembre listos para tomar en sus 5 sabores: naranja, manzana, frutilla, pomelo, naná. 4602-4832. Grisetti, tenés a mano la música del negro Tecla, a ver si cambia la historia. El éxito de la Warner Music, el negro Tecla haciendo que explote, tiene que explotar el área
de San Lorenzo en cualquier momento. Desde la izquierda, lateral para River, hecho para Milton Casco. Casco juega la pelota para la ubicación de Colidio. Colidio que la pone para Casco, terreno de San Lorenzo, pero la manda atrás Milton para Paulo Díaz. Paulo Díaz más atrás para Armani. Armani la saca con el pie. Levanta la pelota para la ubicación de Lanzini. La bajó muy bien Lanzini. Lanzini que lo pone a correr a Solari. Viene Solari. Solari contra el área. Coloca centro, un rebote. Le queda la pelota para Busto. Busto manda otro centro. Entró Colidio. Marcó Romaña de cabeza. Insiste Colidio. Lo pelea al negro Romaña. La tiene Romaña. Romaña el colombiano. Es colombiano, ¿no? Sí, señor. La pelota fuera de la cancha. La perdía Romaña en ese frenesí por ir por la pelota. La tiene Colidio. Colidio para Lanzini, para Colidio. Va la pelota hacia adentro para Mesa. Marca Remedi. Va saliendo San Lorenzo. Aparece contra la derecha Muniain. La tira para Cuello. Arrancó solo. Se viene Cuello para el área. Marca González Pires. Cuando se acaba el remate Cuello. La pelota termina saliendo de la cancha. Saque de arco para River. Otra vez apareció sorprendentemente solo Cuello. ¿Qué les pasa a Paulo Díaz y a González Pires? No se hablan, no marcan en ataque. 2 pases largos, 2 situaciones de Cuello. Saliendo River con Villagra. El Globo, clásico restaurante porteño, los espera en Salta 98 en el barrio de Montserrat para disfrutar de su tradicional puchero y su cocina internacional. Un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de Yerba Mata Andresito. Intenta Milton Casco, un rebote, deriva la pelota para el señor Milton. La tiene Casco que ha cobrado Gariano. Imagino que falta para San Lorenzo. Hay un hombre de San Lorenzo por el piso, será Tripiquio, supongo. Por la posición, sí. Digo, tiro libre para el equipo de Russo, 0-0 el primer tiempo. Come rico, abundante y divertite. Show en vivo, The Original Saloon. Calle 1, número 2323, San Clemente del Tuyú. Reservas al 1134 53 44 21. Habrá tiro libre para San Lorenzo, todavía permanece en el piso Tripiquio. Hay más tiempo para la tarea comercial de Sebastián Bresler. Cervecería y chopería Ciervo Rojo desde 1964, haciendo historia en Villa General Belgrano, Córdoba. Entrenan a OnFit, 15 sucursales en Cava y Gran Buenos Aires. OnFit es para vos. Dale con Tutti, pegale con Tutti, jugos Tutti. Sigue lesionado el de San Lorenzo Turco. Insinuó River hasta acá. Se quedó ahí, en la media luna. Como dijo Lito, merodeó el área. ¿Tuvo situaciones? Sí, pero pensamos que se lo llevaba puesto, que le iba a hacer un gol, que le iba a generar más situaciones, pero no. Un par, un puñado y quedó en eso. Con un pique reanuda al árbitro del partido para que salga River. Va la pelota para Villagra. Villagra que la pone para González Pires. Juega contra la derecha para Busto. La tiene el cordobés de Ucacha. Busto con la pelota, Busto sacándola para González Pires. González Pires que la pone para Paulo Díaz. La tiene Paulo Díaz. Paulo Díaz con la pelota. Viene contra el círculo central. La maneja Paulo Díaz que la pone para el jugador Mesa. Mesa la tiró al área para Colidio. Va Colidio. Sale a buscarlo Romaña. La tiene Colidio para Milton Casco. Coloca centro, pelota al área. Entró Solari. Marcó Campi. Villagra. Al arco afuera. Alto el remate de Villagra, que de a poco va encontrando nivel en River. Saque de meta para San Lorenzo. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. En Casa del Aceite es Olivare. Pedilo en www.olivare.com.ar. Del famoso, el 5 termina la jugada. Al 5 pateó de sobrepique y se fue bastante cerca. Dame una buena presentación para que Manino le mire la cara al muñeco. Ahora informa, hielos y jugos septiembre listos para tomar. Mayor profundidad le pide a su equipo y también que vaya por afuera hasta el fondo. Desde la derecha parecía lateral para River, cobró al revés el asistente de este lado, lateral. Vimar para San Lorenzo para que lo haga Braida. Presenta Alfajores Vimar, una marca familiar. Braida con el saque de costado, 0-0 el primer tiempo. Parecía que River se lo comía a San Lorenzo, que se lo llevaba puesto en los primeros 15 minutos del partido, que iba a marcar rápidamente un gol, pero San Lorenzo se despertó, se acomodó atrás. Inquieta River con cada zancada larga de Cuello. Viene marcando Paulo Díaz, engancha el chileno, saca la pelota atrás para Armani. Armani con los pies presionado por Muniain, poniendo la pelota al arquero para Milton Casco. Casco que la juega por bajo para Mesa, la tiene Mesa. Mesa marcado por Irala, la tiene Mesa, viene Mesa. Mesa con la pelota la jugó muy bien al medio para Simón, se le escapó a Simón, no pudo controlarla, sale el jugador de San Lorenzo, Irala, la pone atrás para el arquero, saca Chila Gómez, la manda arriba para Braida, viene buscando la pelota para River con un golpe de cabeza González Pires, la manda fuera de la cancha, lateral para San Lorenzo, pasó por el banco de Russo con Brian Ferrón. Russo muy tranquilo, pide que busquen a Cuello en velocidad.
Galpón de harinas, venta mayorista de harinas y materias primas para panaderías y gastronómicos. Galpón de harinas en Munro, Pacheco y Villa Ballester. Pedidos al 5053-2661. Va Colidio, marca Irala para San Lorenzo. Saca la pelota desde la derecha Tripiquio. Le queda la pelota para Mesa. Mesa que la pone contra la ubicación de Lanzini. Lanzini la manda para Simón. La tiene Simón de frente al área. La cambió a la derecha para que llegue Bustos. Se mete en el área. La tiene Bustos al arco. Le pegó más o menos como le puedo pegar yo. Muy mal de zurda, muy desviado el remate de Bustos, saque de meta para San Lorenzo, Turco. Es que enganchó para la zurda, yo pensé que era suavecito con comba, buscando el segundo palo, lo quiso fusilar, le dio con el menique, casi la tira al lateral, pero fue saque de arco. Supa del Bajo Paraná y Delta del Paraná, Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Héctor Piru Rojas, secretario general. Durante Hermanos, ofertas en pisos, revestimientos, cerámicas, sanitarios. General Frías 2115, Lavallol, 4-298-0090. La saca el arquero de San Lorenzo. Autocrédito en la noche del Monumental Distriguepa, acompañando a River. Laboratorio Le Petit en la cancha de River. Depsa Valores acompaña a River y también a las pymes argentinas. ¿Para quién la amarilla en River, Manino? Para González Pires. Por la falta, duro González Pires. Codo arriba, yo digo, cuando lo vi al árbitro correr dije lo raja. Le hizo el gesto de levantaste el brazo, antebrazo en la cara, tiro libre y amarilla. 43 minutos, 4-3, tiempo Coqui, se va terminando la primera parte. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, probalos. Lo atienden al hombre de San Lorenzo que está en el piso, está lesionado. Creo que es Braida, el 21. Me parece, le vi un 1 en el pantaloncito. La gente de San Lorenzo allá en el banco pide VAR. Ajá. ¿Está Gonzalo Gómez en la radio? Estamos. A ver si piden VAR o no piden. Por ahora no, ¿eh? Ajá. Caído el de San Lorenzo, tiro libre para el equipo de Russo. ¿Qué le ha pasado a River? ¿Qué ha ocurrido en el partido para que se haya caído, Peluso, el rendimiento del equipo? Es que perdió la pelota. No solo perdió la pelota, sino que dejó de tener presión alta. Antes el partido se jugaba cerca al área de San Lorenzo, ahora se juega en la mitad de la cancha. Entonces el partido se hace aburrido. Y dejando de decirte algo chiquito, que se lo decía Silvio recién, tengo un déjà vu con Enzo Pérez. Lo veo correr a Mesa, lo veo con esa muñequera y veo los movimientos que hace. Es igual a cómo juega Enzo Pérez. Repasemos el banco de suplentes que tiene el muñeco de cara al segundo tiempo, Jorge. Bueno, el arquero suplente es Ledesma, Funes Mori, Zavala, Craneviter, Fonseca, Liendro, Nacho Fernández, Mastantuono, Piti Martínez, Borja, Vareiro y Roberto. Lleva mucho tiempo en el piso, si es Braida, ¿no? Finalmente en San Lorenzo lo atienden, lo asisten, lo quieren recuperar, el partido sigue parado y está 0-0. Panadería Madrid despide el año con todo rico y variado, lunch, pernil con salsa selección, venta por mayor para locales y eventos. Panadería Madrid en Cabildo 2876 y Congreso Belgrano. Pregunto, ¿Braida se va a quedar hasta pasado mañana en el piso? No sé por qué no lo sacan y lo atienden afuera y listo, y otra cosa mariposa. 3 minutos más, recaliente Vizcay por el descuento. Muy corto se ha quedado por el descuento toda esta runfla que ponen en los partidos con este árbitro que no tengo ni idea quién es el árbitro que está dirigiendo hoy. Gariano. La runfla de Beregoy solamente dio 3 minutos. Los 3 minutos se los comió Braida. Van 45 y medio ahora. Tomando carrera San Lorenzo para el tiro libre frente a la pelota Ceruti. También aparece Muniain para mandar centro, viene la pelota arriba al área, entraba Luján, le quedó para Romaña después del despeje, va saliendo River, se lleva la pelota Milton Casco que le pone a correr a Colidio, viene marcando para San Lorenzo Remedi, devuelve River, va la pelota para la corrida de Simón, gana con un golpe de cabeza el jugador Luján poniéndola atrás para el arquero Gómez. Se va a terminar 0-0 el primer tiempo aquí en el Monumental. Granja El Cochinillo, chivitos, corderos, lechones, embutidos caseros, pollos de campo. José Ingenieros 3099 en Becar, 4743-4473. Enseguida me das el banco de los suplentes o ya me lo diste, Jorgito de River. No, te lo repito cuando quieras. Dale. Bueno, Ledesma es el arquero suplente, Funes Mori, Zavala, Craneviter, Fonseca, Liendro, Nacho, Mastantuono, Piti, Borja, Roberto y Vareiro. Muy bien, tiro libre para River. Desde la izquierda hacemos River Monumental por Del Plata, 34 años acompañando a River, va sacando la pelota a Mesa.
Mesa el de las muñequeras, poniéndola contra la derecha para González Pires, la tiene González Pires habilitando la aparición de Lanzini para Simón, córner. O no, pegó finalmente en Simón, pelota fuera de la cancha, saque de meta para San Lorenzo. La mejor atención y el más amplio surtido están en Farmacia, Ortopedia y Perfumería Dameli. Mencionando a River Monumental tenés 10% de descuento en artículos de ortopedia. Entrená en OnFit, 15 sucursales en Cava y Gran Buenos Aires. OnFit es para vos. En ese triángulo por la derecha de Bustos lateral, Simón de interior y Solari de win, en esos movimientos el que más paga es Simón, como que pasa desapercibido. Mi primer cambio es Piti adentro, afuera Simón. Sacando Chila Gómez, va la pelota para Braida, marcaba Simón. Devuelve con un golpe de cabeza a Campi, le queda la pelota para River, para Busto, marca San Lorenzo. Se la quiere llevar Ceruti, foul de Paulo Díaz. Han hecho muchas faltas en este primer tiempo Paulo Díaz y González Pires. Hay tiro libre para San Lorenzo. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Sacando la Muniain. Me estoy cayendo. Tocame un poco, Turco. Me la baja el trámite del partido con la pelota contra la derecha Tripiquio. Tripiquio que la pone para Luján. Luján devuelve para San Lorenzo. Va la pelota para Cuello. Terminó el primer tiempo. Final del primer tiempo, parecía que River se lo comía crudo a San Lorenzo. Terminó siendo un partido livianito en el último cuarto de hora y algo más de la primera parte que ha terminado 0-0, Turco. Que vienen a quejarse Paulo Díaz y compañía por el tiempo, les muestra el cronómetro, pero River tuvo 48 minutos para intentar ganarlo, para hacer un gol. No lo hizo, se quedó en veremos, se quedó en el borde del área, insinuó, no profundizó y por eso 0-0. Brindamos un servicio. Llenamos tu vida de música, noticias y compañía. Pero eso sí, no tenemos feriados. Son lo máximo. Todo el día y todos los días. AM970. Con aire de radio. Comenzó la samba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos y así comenzamos a bailar la samba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado, buscando tus ojos, mis ojos jugaron. Giraste y te fuiste, tímida y callada, temblorosamente bailando la samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media samba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro, mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me toqué el sombrero, como para decirte, aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre.
formando un arresto, mi pañuelo blanco lo entrelazo al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la samba más samba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tu enamorada dijiste que sí. Que llevé las riendas, que hice la ley. Tú que ponías carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Traviesa, pusiste entre rejas a este picaflor. Y hoy tus leyes se cumplen y mi barco se hunde en tu mar de amor. Yo inventé este juego de escapar a tiempo, no me quiero ir. Tú sin mover un dedo me diste el señuelo que te puse a ti. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón a corazón. Potente por su humanidad, imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. ¿Qué camino gris te trajo, mariposa nueva cansada de andar? ¿Qué viejo dolor callabas bajo tus ojeras queriendo olvidar? ¿Quién te empujó hasta mis brazos para abrir la noche de mi soledad? Yo te di la flor pensando que necesitabas volver al amor. Y fue un tiempo azul quebrado por 4 palabras golpeando sin voz. ¿Quién puso hiel en tu boca para que me dieras tan solo un adiós? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra,
Cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? ¿Dónde estaba el sol la tarde que abriste las alas y echaste a volar? ¿Qué caparazón de noche te envolvió en la noche de la oscuridad? ¿Quién te llevó calle abajo a donde la vida se esconde a llorar? Pero están en mí tus ojos como dos abrojos queriendo volver. Y a la orilla del verano andarán mis manos buscando tu piel. ¿Quién te encerró en mi guitarra, pálida cigarra de mi atardecer? Cuando mi pueblo va quedando en sombras, cuando mi sangre sin querer te nombra, cuando el amor y el estío juegan por el río, mi alma se me va en pedazos. ¿Quién te arrancó de mis brazos, mariposa triste, cansada de andar? Aquí la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado, y desde el verdor del monte natal la brisa sutil del tiempo estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es la misma que ayer echaba a volar al viento, cuitas de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá mientras el crisol de algún maracá su pena o su amor convierta en cantar. Alma guaraní, quietud en los naranjales, alma guaraní, lamento de los herbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando vas, y en riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní, la heredad natal. Los naranjales, alma guaraní, lamento de los herbales. Vibra tu tradición en la luz y en la flor,
lo mismo que el manantial, sin ningún rumor aflorando vas, y en riego de amor bendiciendo estás, alma guaraní. La heredad natal. Prim. Desde la cuesta del portezuelo, mirando abajo parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Y un camino largo que baja y se pierde. Y ya en la villa del portezuelo, con sus costumbres tan provincial, el canizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el pan. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. La irá, y un camino largo que baja y se pierde. Es la hora 22. 6 minutos. El sonido y la música ya te envuelven. La radio es tu forma de vivir. AM970. Más radio. Fuego encendido desde 1990, ideal para disfrutar
de una buena parrilla en familia para disfrutar un excelente matambre a la pizza con amigos. Qué linda está la jornada para esto. En La Pedrera vas a encontrar un ambiente increíble, platos tremendos y una experiencia única. La Pedrera, te esperamos en Avenida Crisólogo Larralde 2999. Depsa Valores ahora informa. Acaban de echar a Gabriel Milito del Mineiro después de perder la final de la Copa Brasil y la final de la Libertadores. Ah, no te aguantan nada los brasileños, ¿eh? River está en la cancha sin cambios, Manino. Sí, señor, sin cambios River, un amonestado que es Leandro González Pires. Está pegando la vuelta San Lorenzo, odontología para hoy sí, en el lugar donde tu sonrisa será atendida por profesionales altamente calificados con mucha experiencia y los mejores equipos de alta tecnología, salud dental y estética en odontología para hoy sí, ubicado en Cabildo y para hoy sí, barrio de Núñez. ¿Tiene cambio San Lorenzo? Hasta ahora no, pero hay 7 futbolistas, ahora ya está ingresando el octavo, todavía no están los 11 en campo. Todavía no están los 11 en campos, hay tiempo para uno más, Grisetti. Antes y después de los partidos del Millo, venite a la Continental de Núñez a disfrutar del sabor de las mejores pizzas, empanadas, minutas, pastas y pastelería artesanal. Te esperamos todos los días en Avenida Cabildo 3990 hasta la 1 de la mañana para vivir un momento monumental. La Continental de Núñez, amasando desde 1898 la mejor pizza a la piedra. En marcha el segundo tiempo. Atención, River presenta el relato monumental de Lito Costafebre. Alfajores Bimar, una marca familiar. River con la pelota va para Milton Casco, Casco que la pone para Colidio, Colidio intentaba tocar la pelota para Mesa, Mesa para Casco, Casco que la pone para Mesa, Mesa va contra la marca de Remedi, la tiene Mesa, Mesa la cambió contra la derecha para Bustos, viene marcando Braida para San Lorenzo, se queda con la pelota Braida, Braida que la manda larga, viene marcando para River González Pires que la pone contra la derecha para Simón, Simón para Paulo Díaz para la ubicación del jugador Lanzini, pelea Lanzini también, peleaba por la pelota Colidio, pero había falta contra uno de los volantes de San Lorenzo, contra Remedi, tiro libre para el equipo de Russo. Defendamos el trabajo argentino. Embragues Wobron para su auto pick-up. Embragues Wobron. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Tiro libre para San Lorenzo, frente a la pelota está el vasco Muniain para sacarla para San Lorenzo. La ponen hacia atrás ahora para Luján. Luján la tiró mordidita hacia la derecha. Rozaba la pelota en Lanzini, lateral. Bimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Bimar, una marca familiar. Para que lo haga Tripiquio desde la derecha, poniendo la pelota para Cuello, la tiene Cuello, Cuello la quería bajar para Muniain, cortaba para River Simón, saca la pelota González Pires, lo pone a correr a Solari, va Solari con la marca del jugador de San Lorenzo que va al piso, que era Campi, Campi la manda fuera de la cancha, lateral para River, para que lo haga Solari, Solari poniendo la pelota contra el área, va para Simón, coloca centro, se pasó de largo Colidio, se pasó de largo, no pudo tocarla porque estaba el gol para River, en esa arremetida del equipo del muñeco contra la derecha, comentarista. Una pena, se le fue largo el centro a Simón, entraba Colidio, no llegó por medio metro. Viene por la pelota River otra vez con Milton. Milton juega para Paulo Díaz, caía Milton Casco, la tiene River. Había falta contra Milton Casco, pero hace seguir el árbitro. Para la pelota jugada para González Pires, que la pone contra la derecha para el jugador Bustos. Bustos para Solari, Solari más a la derecha para Simón. La pelota termina saliendo de la cancha, la perdió River, lateral para San Lorenzo. Granja El Cochinillo, chivitos, corderos, lechones, embutidos caseros, pollos de campo. José Ingenieros 3099 en Becar, 4743-4473. Lateral de Braida para San Lorenzo, 0-0. El clásico aquí en la cancha de River. Jugada la pelota por Braida, marcaba Bustos para River contra la derecha, tocaba con el taco Muniain. Muniain para San Lorenzo, juega la pelota contra la mitad de la cancha para el futbolista que venía por este lado, que era Tripiquio. El lateral se tiró adentro, va San Lorenzo por izquierda. Allá aparece en acción Muniain, levanta la pelota contra la derecha para Ceruti, marca Casco. Casco la pone para Colidio, rechaza el colombiano Romania. Viene bajando la pelota para River, muy bien Villagra. Villagra poniéndola para Simón, Simón cambió la pelota para Solari. Arranca el win, viene Solari. Solari contra la derecha, va Solari, coloca centro. El arquero, digo, rebote, está el gol. Tiró Lanzini, la tiró arriba del arco.
dio rebote el arquero, un centro de Chila Gómez para Lanzini fue, y Lanzini sacó el remate alto a las nubes, saque de meta para San Lorenzo Turco. Otra vez por la derecha, otra vez un centro, otra vez Solari, y antes Simón y después Bustos, Lanzini. Primero el arquero metió el puño, la dejó viva en el área grande, vino la carrera, le dio de sobrepique, se fue muy alta. Sacando la pelota el Chila Gómez, poniéndola arriba, la manda para la ubicación del jugador de San Lorenzo, Ceruti, marcaba River, saca la pelota Villagra que la suelta con Milton Casco, arranca Casco, se viene contra la izquierda, juega la pelota abierta para Colidio, viene Colidio con la pelota, la tira adentro para Mesa, marcado Mesa, cierra los caminos San Lorenzo, le queda para Romaña la pierde, parecía que la perdía solo él a la pelota, pero el árbitro se apiada del colombiano y da falta para San Lorenzo para que salga de atrás el equipo de Russo. Hielos y jugos septiembre listo para tomar en sus 5 sabores: naranja, manzana, frutilla, pomelo, naná. 4602-4832. La mejor atención y el más amplio surtido están en Farmacia, Ortopedia y Perfumería Dameli. Mencionando a River Monumental tenés 10% de descuento en artículos de ortopedia. Insiste River desde el quite de Villagra soltándola con Bustos, la tira Bustos para Villagra, se complica River. Cuerpea Bustos para quedarse con la pelota contra la presión de Cuello. Gana Bustos para González Pires. Juega la pelota contra su área para Paulo Díaz que la pone por abajo a la izquierda para que suba. Solo Casco para Mesa. La tiene Mesa. Hay un jugador de San Lorenzo por el piso. Creo que es Muniain. La toca Mesa que la pone para Casco. Casco levanta la pelota al medio para Simón. Solo Bustos contra la derecha. La tiene Simón. Lo tiene que ver Villagra. También González Pires para en el partido para que lo atiendan a Muniain. Silbado el vasco, también el árbitro, Muniain en el piso. 0-0, aquí está mi comentarista. No sé si es un simulador más de San Lorenzo. Si lo es, acordate ahora, van 5 minutos del segundo tiempo. ¿Cuánto van a descontar? En el primer tiempo, muy corto, 3. Bueno, ya arrancan el segundo haciendo tiempo. 5 minutos, tiempo, Coquis. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, probalos. Bueno, aquí está una parte de lo que se debería descontar. La demora de Muniain, ¿cuánto llevará esto? ¿3 minutos? Mira, los médicos están, no es que lo levantan a Muniain y se lo llevan afuera para atenderlo. No, lo atienden adentro, después va a tener que salir. Así que por lo menos va 1 minuto y medio ahora. Hagamos un trabajo. Dale. Cada vez que San Lorenzo vaya haciendo tiempo en la segunda parte del partido, a esta pongámosle 3 minutitos, ¿eh? Por ahora te digo que van 2 ni se levantó Muniain. Después sumale los cambios, porque van a hacer 1000 cambios. Pongamos 2 por la de Muniain. Bueno, anota, 2 Leo, minutos por la de Muniain. 2. Ahí está. Se va ahora, mira cómo se va, rengueando, está muy dolorido el vasco. Debería ser 2 minutos y medio. Ponele un 2:30. 2:30. Ahí salió. Ahí salió, ahí se reanuda. El pique para que reanude River. Va la pelota para Paulo Díaz que la manda por abajo a la izquierda para Mesa. La tiene Mesa. Arranca Mesa se lleva la pelota. Acompaña a Colidio también. Casco. La tiene Mesa. Foul. El hombre de San Lorenzo que lo marcaba, que era Cuello, tirado atrás, dándole una mano a su defensa. Tiro libre para River, hecho por Colidio. Colidio la juega para Paulo Díaz que la pone por abajo a la derecha para que vaya Bustos. La tiene Bustos, acompaña a Solari. Bustos se apoya en Simón, la tiene Simón, lo marca Muniain. Juega la pelota Simón para González Pires con Paulo Díaz. Paulo Díaz manda la pelota para Lanzini, la tiene Lanzini, la pide Colidio adentro. La pide adentro el jugador Mesa, va la pelota para Mesa con el taco. Habilitó a Simón que la pone para Bustos. Centro para Solari, para Bustos. Más que centro de Solari, un rebote en él. Sacó el remate final Solari, peleándola en el área de zurda afuera. Hay saque de arco para San Lorenzo. El mejor precio para tus pólizas. Protección 21 de David Noguera. Avenida Constitución 3118, Maquinista Sabio. Llámenos al 152-755-7395. Hay momentos, hay ratos que Bustos, Simón y Solari juegan de lo mismo. Va a reponer el Chila Gómez, el arquero que tiene San Lorenzo. Le pega fuerte a campo de River. Viene por arriba, pone el pecho para marcar Paulo Díaz. Viene marcando Remedi. Cambia la pelota contra la derecha para que vaya Tripiquio. La adelanta Tripiquio, la tiró para Ceruti. Lo marca Mesa, foul de Mesa. Se la cobra el asistente levantando la bandera por la derecha. Tiro libre para San Lorenzo. El Globo, clásico restaurante porteño. Los espera en Salta 98 en el barrio de Montserrat para disfrutar de su tradicional puchero y su cocina internacional. Supa del Bajo Paraná y Delta del Paraná. Sindicato Unidos Portuarios Argentinos. Héctor Piru Rojas, secretario general. Desde la derecha el tiro libre para San Lorenzo. Van a meter la pelota contra el área. Van todos los centrales de San Lorenzo al área.
Romaña, Campi, Luján. De nuevo con el tiro libre para San Lorenzo entre Muniain y Ceruti. Se habían apurado, pero el árbitro, que es bastante lentón para tomar nota de todo lo que pasa en el partido, dice de nuevo con la pelota quieta para San Lorenzo. Entrará la pelota contra el área de River. Desde su remate Muniain, espera Ceruti también. Le pegará Muniain, tiro libre para San Lorenzo, le pega Muniain, viene por arriba, saca la pelota con un golpe de cabeza Solari defendiendo. De cabeza la sacaba Bustos, deriva la pelota para San Lorenzo, se caía Tripiquio, la corre Muniain, pelota fuera de la cancha lateral para River, hecho por Bustos. Pone la pelota para Colidio, por adentro va Solari, va la pelota para Solari, marca San Lorenzo. Con el repliegue que hacía Remedi, le quedó para Villagra, Villagra la juega para Simón, ataca River, la tiene Simón, la pide contra la derecha el futbolista Mesa. Se caía por aquel lado el de River cuando buscaba el pase que ponía Bustos. Lateral para San Lorenzo, Turco. Está flojito Simone. Dije en el entretiempo o antes que termine el primer tiempo. Está para salir el 31, está para un cambio. Lo tiene a Nacho, lo tiene a Mastantuono. También lo tiene a Pitti, el muñeco ahí moviéndose. Está tosiendo un hombre de la platea aquí abajo. Se ve que ha tenido una tarde bastante movida. Va River, se lleva la pelota a Lanzini, la pone contra el área, marca Tripiquio para San Lorenzo. Devuelve Tripiquio, un rebote, pelota fuera de la cancha, pegaba el Mesa, lateral para San Lorenzo, el equipo de Boedo. El correntino Pizza, más de 23 años acompañándote en Buenos Aires. Estamos en cada partido con la mejor pizza de la ciudad. Encontrarnos en Marcelo T. de Alvear, 997 Tucumán 489 y en Mi Pizza, Mi Taragüí, Araos 2388. A los gritos el técnico de San Lorenzo intenta ubicar a sus jugadores en la cancha. Le piden un poco más de suavidad a Miguelito Russo en las indicaciones. Lateral desde la derecha, hecho por Tripiquio, viene marcando Mesa, la tiene Mesa, deriva la pelota para Cuello, se la lleva a Cuello, le quedó la pelota para el futbolista Irala, Irala la mandó contra la derecha para Ceruti, coloca centro, cierra, González Pires juega la pelota para Simón, viene Simón, Simón la pierde, está para el cambio Simón, le quedó la pelota para San Lorenzo, va Irala, Irala, Muniain, se mueve Muniain, se amacó en la puerta del área, la tiene Muniain, la soltó al área de River, cierra Milton Casco, Casco poniendo la pelota para Colidio, marcado por Romaña. Para mí había falta de Romaña. Cobra lateral para San Lorenzo, el árbitro del partido aquí en el Monumental. Protección 21 Seguro General es el mejor precio para tus pólizas. Avenida Constituyentes 192 Pacheco, 152-755-7395. Lateral Bimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Bimar, una marca familiar. Lateral para que lo haga Tripiquio. Da el tiempo también ahí. Tripiquio, tampoco tan botones con el descuento, ¿no? Responde River, se lleva la pelota a Colidio, va Colidio, cruza la mitad de la cancha, domina Colidio, la hizo para él, la tiene Colidio, viene Colidio, hizo un surco, arrancó Colidio, Colidio que la pone para Solari, marca San Lorenzo con el jugador Campi, le queda la pelota para Solari, manda centro, pelota hacia la izquierda, le cayó para Lanzini, la tiene Lanzini, domina Lanzini, quiere meterse en el área, coloca otro centro, aparece por el área Bustos, un despeje, rechaza Muniain ahora, le quedaba la pelota para González Pires, acaba de cabeza, quedó corto, viene la contra para el gol de San Lorenzo, la tiene Ceruti, Ceruti que la pone para Cuello, Cuello va, gran quite en el mano a mano de Paulo Díaz, sacando y salvándolo a River. Después de un cabezazo que lo hizo de pique al suelo, regalándole la pelota a González Pires a la contra de San Lorenzo. Viene River sacándola a Villagra, Villagra poniéndola para Mesa, ataca River, domina Mesa 0-0. Mesa que la pone para Milton Casco, la tiene Casco, Casco suelta la pelota para Lanzini, pierde Lanzini, otro que está para el cambio. Viene marcando con un golpe de cabeza Paulo Díaz, deriva la pelota para el jugador Villagra, hace cambios muñeco porque si no te lo mando a Manino a pelearte en la conferencia de prensa. Va la pelota jugada para Simón, Simón que la pone abierta contra la derecha para el jugador Bustos, Bustos acompañado por Solari, va la pelota para Solari, Solari desprendió contra la derecha, coloca centro, pelota al área, Colidio para bajarla, no puede, le quedó para Mesa, al arco, ¡gol! ¡Gol! De River el correntino Mesa desde la puerta del área controló, dominó, pensó y la metió en el ángulo izquierdo del Chila Gómez, un golazo del correntino que de a poco empieza a justificar su llegada a River, un jugador que tiene mucha categoría en tiempo de adaptación. Mesa haciendo este golazo para River, el correntino de las muñequeras,
Se sienta a la mesa de los grandes. Mesa. Golazo para River cuando iban 12 minutos y medio del segundo tiempo. Un gran remate de Mesa. Mesa de campeones, Mesa de goleadores, Mesa de talentosos. Golazo de River. Lo hizo el correntino. River 1, San Lorenzo 0. Y Mesa de Copa Libertadores. Gol que vale Copa. Zona de Copa. Golazo de Mesa. Centro número 1000 de la derecha. Quedó viva en la medialuna. Travesaño, red. Golazo de Mesa. 1-0. Durante Hermanos, ofertas en pisos, revestimientos, cerámicas sanitarios. General Frías 2115, Lavallol, 4-298-0090. Está ganando River, 14 minutos tiempo, Coquis. Oblea Recital DJ, chocolate, vainilla, chantilly, clásico, elaborada por Coquis, probalas. Va Colidio, ataca River. Colidio que la pone para Busto. Busto cambia la pelota para la ubicación de el futbolista Simón. Simón para Busto. Busto cambia la pelota para Lanzini. Lanzini que la pone para Simón. Se va de la cancha. Hay saque de arco para River aquí en el Monumental. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Dame una buena presentación para que Manino le mire la cara al muñeco. Ahora informa. Hielos y jugos septiembre listos para tomar. Festejo del muñeco Gallardo, todo el banco de suplentes de River desahoga este gol de Mesa. Tiene Cuello la pelea, Cuello marca River. Cobró falta de Cuello el árbitro, tiro libre para River que le gana a San Lorenzo con un golazo del correntino Mesa. En casa el aceite es Olivare, pedilo en www.olivare.com.ar. Entrenan a OnFit, 15 sucursales en Cava y Gran Buenos Aires. OnFit es para vos. Desde la derecha sacará la pelota River, se entusiasma la gente con el golazo de Mesa. Abrió el marcador Mesa, abrió las puertas de una posible victoria Mesa frente a San Lorenzo con un remate esplendoroso desde la puerta del área para clavarla arriba, rozando el travesaño, metiéndose en el ángulo izquierdo del arquero de San Lorenzo. La pelota va para la derecha para Solari, viene marcando Campi para San Lorenzo, deriva para el quite de Bustos, viene marcando Luján, saca Luján que la pone contra la derecha para Tripiquio, domina con el pecho, viene contra la derecha, Torado, Tripiquio, la tiró atrás para el Chila Gómez que rechaza violentamente con el pie derecho, levantando la pelota a campo de River, viene Ceruti, marca el chileno Díaz, saca la pelota para River, anticipaba Irala la ponía para Cuello, marca de cabeza González Pires, sacando la pelota para Bustos, se la lleva con la mano el de San Lorenzo, Irala coloca centro, era eso lo que reclamaba Bustos, que Irala se la llevaba con la mano, pelota fuera, lateral para River, marcaba Tripiquio. El mejor precio para tus pólizas, Protección 21 de David Noguera, Avenida Constitución 3118, Maquinista Sabio, llámenos al 152-755-7395. Dale con Tutti, pegale con Tutti, jugos Tutti. Está raro González Pires marcando, tenía pase con la cabeza Armani, se lo recriminó, otra vez la tiene San Lorenzo. La tiene Muniain, juega la pelota para Irala que la pone contra la izquierda para Braida cambiándola para Muniain, viene Muniain, la tiene el Vasco, la tiene el capitán de San Lorenzo, suelta la pelota para Remedi, presionado Remedi, se las compone para tocar la pelota hacia la izquierda, va San Lorenzo por aquel lado, juegan para Muniain ahora, la tiene Muniain, viene Muniain, la pone para Romaña con la pelota a campo de River, la tiró contra la derecha para la corrida de Ceruti, la tiene Ceruti, coloca centro, pega al Milton Casco, tiro de esquina para San Lorenzo, gana River 1-0. Cervecería y chopería Ciervo Rojo desde 1964, haciendo historia en Villa General Belgrano, Córdoba. Ceruti contra la pelota, tiro libre para el equipo de Russo, tiro de esquina para San Lorenzo, le pega Ceruti, un cabezazo, un remate al arco, se perdió el empate San Lorenzo, le pegaban de punta, le reclaman de todo al árbitro, creo que fue Campi el que entró a buscar contra el área, a pegarle en una pelota que le cayó de sorpresa al de San Lorenzo que anduvo cerca del empate, Turco. Sí, tenés razón, yo me quedé entre Campi y Braida desde el piso, sinceramente no sé qué reclaman, si una mano, si un penal, la cuestión es que River hizo el gol y San Lorenzo se enojó, se acordó de atacarlo y casi lo empata. Panadería Madrid despide el año con todo rico y variado, lunch, pernil con salsa selección, venta por mayor para locales y eventos. Panadería Madrid en Cabildo 2876 y Congreso Belgrano. ¿Están revisando algo, Gonzalo?
Lo están llamando al árbitro, le están comentando algo por el auricular. Pero, ¿qué algo? No sé si viste algo. Yo vi que San Lorenzo reclamó. VAR, upa, agarrate. Va al VAR el árbitro del partido. Cabezazo, nada. Nada. No hubo una mano ahí en el No, medio. yo no veo ninguna mano, ¿eh? No, te pregunto, no tenemos ni monitor, está todo apagado acá en la cancha. Hombro. Hombro del jugador de arriba. ¿Y por qué lo invitan a ver entonces? ¿Qué vieron en el VAR? Que Gonzalo no está viendo. San Lorenzo reclamó al toque, ¿eh? Eran 5 rodeándolo. Nada, juegue. Bueno. Está de espalda un jugador, pero no le pega. Bueno. No, señor. Bueno, esperemos que vean lo mismo el que 14. Gonzalo. El 14 de San Lorenzo. De River. González Pires. Sí, pero no hay nada. Que no busquen porque no hay. Y si encuentran algo... Lo inventan. Ajá. Bueno, es un momento de suspenso en la noche del Monumental. Está revisando, está mirando el monitor. El árbitro, ¿cómo se llama este árbitro del partido? Que ahí viene, quiero ver el gesto. Cobró penal, ¿eh? ¿Cobró penal para San Lorenzo? Sí, cobró penal. Se tiró de palomita para cobrarlo. ¿Cobró penal para San Lorenzo? Sí, cobró penal. Gesto de VAR, penal. Mira vos, penal para San Lorenzo. Ha cobrado el árbitro del partido. Gariano, el árbitro del partido, ha cobrado penal para San Lorenzo. Un codo de Pires, Lito. Que la pelota, Pires de espalda le pega la pelota en el codo. Le pega en el codo. Pero está de espalda. Decía Silvio, no está bien en la noche, rara. del Monumental, una noche rarita de González Pires. En él advierten la mano de penal que le favorece a San Lorenzo. ¿Cuánto va del segundo tiempo? 20 minutos, tiempo Coquis. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, probalos. Pateará Muniain, será el encargado, no sé, pregunto, imagino, el capitán. La tiene él en la mano, el vasco. River protesta, Armani, pero marche preso. Ese codo de González Pires lo condenó, penal para el Ciclón. Le pegará al vasco Muniain como diciendo, no me quisieron acá, yo voy a empatar el partido para San Lorenzo. Es todo lo que está pensando Muniain ahora, todo lo que pasa por la cabeza del vasco. Lo estamos analizando psicológicamente con Peluso, que me da indicaciones. Piensa Muniain que con este gol que le va a convertir a Armani lo llevan a River después, tomando carrera Muniain. Va el vasco, el capitán de San Lorenzo, Armani, que viene de atajar un penal a Carrillo. Va Muniain, tiró, gol de San Lorenzo a la izquierda, abajo. El remate de Muniain, Armani para el otro lado, empató San Lorenzo, 20 minutos. River 1, San Lorenzo 1. Bueno, que no lo gritó, que enseguida lo rodearon los compañeros para abrazarlo. Hizo el gol, un par de pasitos a la izquierda, ni lo gritó. Se vienen 1000 cambios en River, mal González Pires, 1-1. 1000 cambios en River, 1 en San Lorenzo aparentemente también. 3 cambios en River por lo menos. Viene Vareiro a la cancha en River. Mira, Lanzini, Simón y Colidio afuera. Se vinieron Borja, a la cancha es uno. Aliendro también es el otro. Borja adentro, Aliendro adentro. Colidio afuera, Lanzini afuera. Y el tercero, el 18, Piti Martínez. Y el Piti Martínez, vamos a ver quién es el otro que se retiró en River. El Piti Martínez adentro, Borja adentro, Aliendro adentro, empató San Lorenzo de penal, gol de Muniain. Protección 21, Seguro General es el mejor precio para tus pólizas. Avenida Constituyentes a 192 Pacheco, 152-755-7395. Defendamos el trabajo argentino Embrague Sillar. Para su pick-up, camión o tractor, Embrague Sillar. San Lorenzo no hizo ninguna variante, Brian, ¿no? No, señor, hasta ahora no. Muy bien, la tiene River, repone River, Mesa juega la pelota con Aliendro que la manda contra la derecha para Bustos, la controla Bustos que la pone para Solari, se la lleva Bustos, foul. Tiro libre para River desde la derecha para meter la pelota contra el área de San Lorenzo, comentarista. Bueno, juega Aliendro en el lugar de Simón, Pitti en el lugar de Lanzini y Borja más de 9, bien de 9 en el lugar de Colidio. Autocrédito presente en la noche del Monumental, Depsa Valores acompañando a River y acompañando a las pymes argentinas. Laboratorio Le Petit en la cancha de River, Distribuep
acompañando a River desde la derecha. Vendrá el tiro libre. ¿Quién le pega? El Piti viene por arriba. Cabeceó Paulo Díaz. Le pegó defectuosamente a la pelota que es sacada violentamente por Tripiquio. 1-1 el partido. Marca Milton Casco. Casco la manda atrás para Franco Armani. El Imparcial, el restaurante más antiguo de Buenos Aires, especialista en pescados y mariscos, los espera en Hipólito Yrigoyen y Salta. Domina la pelota para River Villagra. Buen cambio a la derecha para Busto. La tiene Busto. Busto que la pone para el Piti Martínez. Domina el Piti. Tirado contra la derecha. Va el Piti Martínez. Gambetea el Piti. Le cierran los caminos. La saca finalmente Campi. Se agranda San Lorenzo. Va Muniain. Se la lleva el Vasco. Metía el enganche. Lo marcaba retrocediendo en River, el que volvía para dar una mano a la defensa, creo que era Villagra. La pelota fuera de la cancha lateral. Vimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Vimar, una marca familiar. ¿Qué data tiene este segundo tiempo puntual e importante para definir el trámite, Peluso? La data tiene que ver con Lanzini. Había errado 5 pelotas seguidas, 5 pases cerrados, por eso salió. Sacando la pelota Paulo Díaz, la pone atrás para Franco Armani, lo persigue Cuello. Armani logra tocar la pelota con el pie para Milton Casco. Casco que la pone por abajo a la izquierda para el correntino Mesa. La tiene Mesa, Mesa con la pelota, domina Mesa, Mesa aguanta, Mesa se la quiere llevar. Pelota fuera de la cancha, la marcaba el 5 Remedi. Ahí lateral para River, 1-1 aquí en el Monumental. Galpón de harinas, venta mayorista de harinas y materias primas para panaderías y gastronómicos. Galpón de harinas en Munro, Pacheco y Villa Ballester. Pedidos al 50 53 26 61. Con la pelota Paulo Díaz la tira al medio, ahí donde iba a aparecer la pierna de Irala, le quedó para Muniain. Muniain jugó la pelota al área para Cuello, la tiene Cuello, marca a Paulo Díaz, insiste para San Lorenzo, el jugador Irala, combinaba con el jugador Ceruti, falta de Ceruti contra Casco. Hay tiro libre para River en un momento de dudas en River, increíble. Yo pensé que el gol haría inflarlo futbolísticamente hablando a River, pero mantiene algunas dudas. Viene Bustos, la pone larga para Solari, ni el misil de Arizona llega a esa pelota. Hay saque de meta para San Lorenzo, Turco. Pero ¿viste esa sensación de inseguridad? Que algo va a pasar cuando San Lorenzo atacó 3 veces. De esas 3 veces, una Armani, una Paulo Díaz lo salvó a González Pires, en la otra la mano de González Pires. Cuando parecía que el gol lo iba a tranquilizar, lo iba a serenar, iba a empezar a jugar, penal 1-1. Damos una presentación para pasar por el banco del muñeco. Ahora informa, hielos y jugos septiembre listos para tomar. Marcelo Gallardo preocupado con el rendimiento del equipo en este segundo tiempo. Ahora le pide más presión en la mitad de cancha de su futbolista. La tiene Armani, domina Armani que la pone para Paulo Díaz. Va saliendo el chileno, juega la pelota por abajo a la izquierda para Milton Casco, la tiene Milton Casco por Del Plata. Hacemos desde hace 34 años River Monumental, pelea Borja, la pierde Borja, tirado atrás, lucha por la pelota para River, el Piti Martínez, se la lleva el Piti contra la derecha, la tiene Martínez que la pone para la ubicación de Aliendro lo hace jugar a Solari se tiró contra la derecha, jugó la pelota al área, ahí está el Piti, la empaló, se la llevó primero y la empaló con la derecha y la tiró arriba y afuera, parecía un golazo del Piti Martínez, Turco. Justamente era una pala a la derecha de Piti. Quedó descoordinado, quedó mal pisado. En ese mal control es tan zurdo, le quedó la derecha, le quedó renga, la tiró afuera. 27 minutos, tiempo Coquis. Oblea Recital DJ, chocolate, vainilla, chantilly, clásico, elaborada por Coquis, probalas. 1-1 el partido, Mesa para River, Muniain de penal para San Lorenzo. Tomando carrera el Chila Gómez para sacarla fuerte hasta campo de River, cayéndose el Chila. Es de los arqueros que tienen esa característica de regalarte algo en cualquier momento. La pelota contra la derecha, viene marcando para San Lorenzo Braida. El árbitro cobra falta, tiro libre para River, la tiene Martínez con la pelota, Martínez que la pone para Borja para el Piti va, gambetea el Piti la tiró para Borja, viene marcando para San Lorenzo Tripiquio, la saca del área, Tripiquio, está muy movedizo el Piti Martínez. Entró bien Piti, entró con ganas, entró eléctrico, entró con esa velocidad, con gambeta, recién lo buscó a Borja, se cayó y la pelota derivó allá donde está la San Martín y fue falta para San Lorenzo. Tiro libre para que haga la salida San Lorenzo, el equipo de Russo. FADIC, Fábrica Argentina de Indumentaria de Trabajo, 65 años vistiendo las empresas argentinas. Nos encontrás en Instagram, @FADICSAIC. Productos plásticos Colombraro, más de 1000 artículos para el hogar. Mañana se sortea el Mundial de Clubes y con River Monumental estaremos a las 3 de la tarde en el corazón del sorteo.
sacando la pelota Chila Gómez, el arquero, la pone arriba, la manda para Ceruti, para Cuello, gana con un golpe de cabeza González Pires, jugándola para la ubicación de Villagra. Villagra que la pone a la derecha para que salga River con Bustos, Bustos para Mesa, Mesa Borja. Borja descarga con Milton Casco, Casco va saliendo contra la izquierda, juega la pelota para la corrida de Solari, va Solari, pelea con la marca del jugador Luján, se pelean Solari y Luján, la pelota fuera de la cancha, saque de arco para San Lorenzo. Defendamos el trabajo argentino Embragues Yar. Para su pick-up, camión o tractor, Embragues Yar. Lácteos Luz Azul, lácteos directos de fábrica, franquicias en todo el país. Ponete la 10 y quédate con Luz Azul. Hacémelo cantar al negro Tecla, a ver si me da suerte para el segundo gol de River. El éxito de la Warner Music, el Tecla, el negro Tecla, haciendo que explote. A ver si explota el arco de San Lorenzo. 2 cambios en el equipo de Russo Ferrón. Sí, señor. Primero 2 cambios en la visita. Se va el 7, Ezequiel Ceruti. Ingresa el 11, el paraguayo Iván Leguizamón. Y se va el 28, Alexis Cuello. Ingresa el 9, Andrés Bombergar. Delanteros por delanteros hace Russo, ¿no? Bombergar y Leguizamón. En San Lorenzo se fueron Ceruti y Cuello. 1-1 el partido aquí en la cancha de River. ¿Necesitas garantía para alquilar? Con la póliza de caución del Surco Seguros es mucho más fácil. Aprobación en 24 horas. Dale con Tutti, pegale con Tutti. Jugos Tutti. Trabaja Bombergar. Juega la pelota para Muñain, la pone para la ubicación de Tripiquio. Toca para el Vasco. Falta contra Muñain de Mesa. Hay tiro libre para San Lorenzo. Lo dejó jugar River a San Lorenzo después del empate. Sobre todo a Muñain, que es el mejor de San Lorenzo. Por eso es el capitán, porque tiene jerarquía, porque tiene currículum y porque tiene presente ese futbolista, el del penal. Ahora le cometieron la falta y maneja la pelota parada. Desde la derecha, tiro libre para San Lorenzo. Van a meter la pelota contra el área millonaria. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar. Obra social de viajantes vendedores. 0810-345-0184 Andar. Tomando carrera Muñain, también aparece Leguizamón, tiro libre para San Lorenzo. Bombergar en el área, se mueve Romaña, viene el tiro libre, la pelota cruzó a todos en el área, la corre por el otro lado para San Lorenzo Braida, se va la pelota de la cancha, fue saque de arco para River para que lo haga Armani, o cobró una infracción en el área. Posición adelantada. Posición adelantada, tiro libre para River, va saliendo con Armani. Si se calienta el partido, Casa Somoza tiene la solución. Agente oficial Surrey, el aire que tu vida necesita. www.casasomoza.com.ar. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Va la pelota a la derecha para Bustos, la tiene el cordobés, maneja la pelota Bustos, Bustos que la pone para Martínez, Martínez para Borja, Borja pelea, rebota en él, saca la pelota Luján para San Lorenzo, le pega violentamente de zurda, viene buscando la pelota Bombergar, le queda el balón para Leguizamón, pero marcaba River atrás con Paulo Díaz, viene buscando la pelota contra la derecha para River, el Piti Martínez, la perdía, responde San Lorenzo, viene de contra, la jugaron a la izquierda, Leguizamón para Leguizamón ahora para Muñain, que trabado a tiempo no pudo sacar el remate, fue peligroso. San Lorenzo de contra, Silvio. Sí, está tan cebado River, está descontrolado buscando el segundo que casi saca del medio. Esta vez el error fue del Piti Martínez. 31 van, falta contra Mesa, tiro libre para River. El mejor precio para tus pólizas. Protección 21 de David Noguera. Avenida Constitución 3118, Maquinista Sabio. Llámenos al 152-755-7395. Hoy más temprano, Estudiantes en un partido por lo que cuentan infartante. Le ganó 5-4 a Racing, al campeón de la Sudamericana en Avellaneda. Sacando la pelota River contra la derecha, la tiene Bustos, Bustos viene. Bustos juega la pelota para Solari, Solari amaga. Se lleva la pelota el de River, Solari marcaba San Lorenzo. Responde el equipo de Russo, pelea River con el jugador Aliendro, Aliendro para Solari, Solari para Milton Casco. Montó la pelota en la zurda, coloca centro, va para Borja, marca el jugador Luján, le queda para Villagra, corta Villagra. Villagra soltándola para el jugador Martínez, colocaba centro, rechazaba la pelota para San Lorenzo Remedi, cae en campo de River, llega a tiempo Paulo Díaz, lo persigue Bombergar, saca la pelota Paulo Díaz poniéndola contra la derecha para Bustos.
Busto para el chileno, va saliendo River, aquí en el Monumental, dame uno, Toro. Granja El Cochinillo, chivitos, corderos, lechones, embutidos caseros, pollos de campo, José Ingenieros 3099 en Becar, 4743-4473. Y la pelota para Aliendro, y Aliendro la juega con Busto, Busto que la pone al área para Martínez y para Borja, peleaba el Piti Martínez, marcaba Braida, se le va la pelota de la cancha, lateral para River, va la pelota al área para Solari, le quedaba para Borja, rechaza San Lorenzo con Luján, Luján que la manda larga para Leguizamón, por este lado aparece para marcar el chileno Díaz, juega la pelota para Milton Casco, Casco que le pone para González Pires, 1-1, González Pires que la manda para Bustos, sube Bustos viene contra la derecha, juega la pelota para Solari que la pone para el Piti Martínez, domina el Piti coloca centro, entró Borja, acomodó el cuerpo a Borja para el remate, ahí está, Borja tiró y no le quedó el movimiento ideal para el remate a Borja, levantaban de todas maneras la bandera señalando la posición adelantada. Quiso Borja hacer su gol, pero la bandera estaba arriba, Turco. El famoso delay de bandera, le había puesto el cuerpo y no se lo podía sacar de encima, pero estaba adelantado. Se vienen dos variantes en el equipo de Napoleón. Dos cambios más en River para ver si lo puede ganar en los por lo menos 16 minutos que le deberían quedar al partido, ¿no? Digo yo, por lo menos 6 para el descuento debe haber. Estamos en el minuto 34, tiempo Coquis. Galletitas de membrillos, cañoncitos Coquis, probalos. Hay un hombre de San Lorenzo por el piso, creo que haciendo tiempo más que otra cosa. Dame una data del segundo tiempo, Peluso. Más que data, estoy siguiendo a Borja. Camina a la cancha, no lo puedo creer. Camina a la cancha Borja. River empatando 1-1 con San Lorenzo y Borja camina a la cancha. Cambios en River. La otra ventana que le queda al muñeco Gallardo. 2 para ingresar, 2 para irse en el equipo del muñeco Manino. Sí, señor, agota cambios Marcelo Gallardo, si viene a la cancha más Tantuono y Vareiro, se van Solari y el otro creo que es Mesa, sino Bustos y Solari. Pasa alguien acá por debajo de la cabina y me dice Vareiro va a ser el primer gol con la camiseta de River justo contra San Lorenzo. Pero mirá vos qué vaticinio me tiró del plateísta acá, de abajo. Sabe, ¿no? De la platea. ¿Quién es Cacho? Es Cacho García, Cacho, sí. es el Cacho García. Viejo zorro, ¿no? Va a ser el gol Vareiro, me lo señala. Mirá. Justo con la camiseta de River, justo contra San Lorenzo. La pelota para que vaya Paulo Díaz a marcar. Va el chileno. La tira atrás para Franco Armani, va saliendo el equipo del muñeco 1-1. Protección 21, Seguro General es el mejor precio para tus pólizas. Avenida Constituyentes a 192 Pacheco, 152-755-7395. El Piti para Vareiro juega la pelota para Mesa, encaró Mesa. Marcó San Lorenzo atrás en su defensa contra la enjundia que llevaba Mesa contra el área después de la aparición de Vareiro. Va la pelota contra la derecha para Leguizamón, la tiene Leguizamón. Está lindo el partido, Silvio, ¿eh? ¿Te gusta, no? Digo, está movidito. Uno llegó a Vareiro que la primera que tocó le duele el tobillo, que algo le pasó. Mirá cómo se agarra. Cobran falta de Casco, tiro libre para San Lorenzo. Durante Hermanos, ofertas en pisos, revestimientos, cerámicas sanitarios. General Frías 2115, Lavallol, 4-298-0090. Dale con Tutti, pegale con Tutti, jugos Tutti. Contra la pelota Muniain, el capitán de San Lorenzo, el hincha de River. Para sacar el tiro libre para el equipo de Miguel Russo, 1-1 por el campeonato. El toque de Muniain para Romaña con Luján, la tiene Luján. Luján juega la pelota contra el área, la pone para Braida, va Braida, se la llevó contra el área, lo marcaba Borja, pasó de largo, marca Borja. ¿Qué hace Borja ahí? Había ido a defender una posible pelota por arriba, que fue por arriba al área de River, pero Borja intentaba sacarla, la tiene Mesa para River. Mesa que la hace correr para el Piti Martínez, que se volcó contra la izquierda ahora. El Piti coloca centro al área, muy pasado, la corre allá en el fondo de la cancha para River. Más Tantuono se va del terreno. Saque de meta para San Lorenzo, Turco. 3 en el fondo, Paulo Díaz, González Pires, Casco, más Villagra. Después anota, mira, más Tantuono a la derecha. Aliendro, Mesa, Piti, Borja, Vareiro. Brian Ferrón en el banco de Russo. Russo pide orden y que busquen el largo a Bombergar. La tiene Chila Gómez, dame una buena presentación para el banco del muñeco. Ahora informa, hielos y jugos septiembre listos para tomar. Y Gallardo quemó las naves con los últimos cambios. Vamos para adelante. La tiene Muniain.
Muniain juega la pelota para Tripiquio, domina Tripiquio, viene contra la derecha, la tiene Tripiquio, retrocede, campo de River, mete el tacazo, marca en River Villagra, Villagra suelta la pelota para Milton Casco, la tiene Casco, Casco que la pone por abajo a la izquierda para Mesa, 1-1 el partido, la tiene Mesa, Mesa con la pelota, domina Mesa, Mesa que la manda por abajo a la izquierda para Martínez, viene marcando para San Lorenzo, Tripiquio jugándola para Remedi, Remedi para Muniain, la tiene Muniain, ha jugado bien Muniain, la tiene Muniain para San Lorenzo, domina Muniain, Muniain con la pelota que la suelta por abajo adentro para Irala, Irala la abre a la izquierda para Braida, va San Lorenzo, se anima Braida, Braida con la pelota engancha a Braida, Braida mira al área, coloca centro, cruza la pierna para marcar Mastantuono para River, la tiene San Lorenzo y desde campo de River Remedi la tira atrás para el arquero Chila Gómez. Defendamos el trabajo argentino. Embragues Wobron para su auto pick-up. Embragues Wobron, un producto hecho con amor y trabajo para cultivar la amistad de Yerba Mata Andresito. El cabezazo para marcar en San Lorenzo de el jugador Irala, lateral Vimar para River. Presenta Alfajores Vimar, una marca familiar. Presenta el ataque de River, va la pelota de Mesa para Martínez, Martínez coloca centro, entró Borja, marcó Romaña de cabeza, tiro de esquina. Marcó Romaña cuando se metía Vareiro para el gol, marcó Romaña, tiro de esquina para River, comentarista. Empezó a patear el pasto con la palma de la mano Vareiro, era gol de él, atrás estaba Borja, justo el Moreno puso la cabeza, la mandó al córner. 39, tiro de esquina para River tomando carrera, Mastantuono, el pibe de azul. Vareiro quiere su gol, poco le importa que enfrente esté San Lorenzo, le pega Mastantuono, Díaz de cabeza y ataja al arquero Chila Gómez. Para San Lorenzo, 1-1 el partido por el campeonato. Cervecería y chopería Ciervo Rojo desde 1964, haciendo historia en Villa General Belgrano, Córdoba. Esturión desde 1977, al momento de tus momentos libres, pesca, casa, camping y armería, Estrada 690, Campana, Buenos Aires. Primero fue un cabezazo mordido de Paulo Díaz, después Romaña que sigue haciendo tiempo, ya Peluso le duele la muñeca de anotar el tiempo. Romaña en ese mano a mano con Borja se mataron, entra el médico y todo se hace lento. Para usted, ¿cuánto debería descontar el árbitro del partido, Peluso, por lo que lleva anotado? Para mí, 8 mínimo hasta ahora. 8 hasta ahora. Nunca pasa eso, ¿no? No, siempre son 5, 6, nunca, como que hay un tiempo límite, digamos. No importa. Vos tenés que hacer tiempo, total, más de 6 no te van a dar. Al fútbol le roban de todos lados, también le roban en el tiempo que hay para jugar. Romaña en el piso, partido parado, trabaja mi locutor. ¿No llegas a verle el número a los jugadores? Sigal Optical tiene la solución, atención personalizada. Seguinos en @Sigal Optical. Ahora tu futuro se ve mucho mejor. En la esquina del neumático tenemos 12 cuotas sin interés con las tarjetas del Banco Galicia. Vení a chequear tu auto y renovar tus neumáticos hoy mismo. Tenemos 14 sucursales. Aprovecha esta mega promo. La esquina del neumático, larga vida a tu auto. Acomoda la pelota recién ahora Gómez, el arquero que tiene San Lorenzo para reanudar el partido. 40 minutos van, pero debería haber una pila de minutos para el descuento. El árbitro también hace tiempo, parece hacer tiempo también, porque lo mira de reojo a Romaña para ver cuándo vuelve a la cancha Romaña, que había estado en el piso acusando un golpe. Vuelve Romaña a la cancha, volvió por donde se le cantó a Romaña al campo de juego, ¿no? Además, ya se curó, mirá, está impecable ahora. Saca Gómez, levanta la pelota, la tira para Bombergar. Marca River con Paulo Díaz, deriva la pelota para que suba a Braida para San Lorenzo, se anima San Lorenzo, la tiene Braida, coloca centro, un cabezazo de Bombergar y ataja al arquero Armani para River. Panadería Madrid, desayunos, almuerzos y meriendas, ventas por mayor y menor a panaderías, confiterías, bares y restaurantes. Panadería Madrid en Cabildo 2876 y Congreso Belgrano. 41 van, la tiene Mesa, Mesa juega la pelota contra la derecha para el futbolista de River que va por aquel lado, que es el chileno Díaz. Díaz manda la pelota para González Pires, González Pires que le prepara Mesa, la tiene Mesa, Mesa se viene para River, Mesa toca la pelota para el Piti Martínez, Martínez contra la izquierda, va el Piti, engancha al Piti, pasó al Piti, qué jugada hizo, coloca centro, Romaña, marca con un golpe de cabeza Romaña. Viene para bajar la pelota con el pecho Milton Casco, la tiene Casco, sale por afuera, domina Casco, desde el piso logra tocar la pelota para Mesa, Mesa que la pone para el Piti Martínez, Martínez se cae, se levanta, marca para San Lorenzo Tripiquio, la rechaza Romaña. 1-1 el partido, viene marcando con un golpe de cabeza para River, González Pires jugando la pelota para Villagra, Villagra con Aliendro, va River, la tiene Aliendro, Aliendro que la pone contra la derecha para Mastantuono, viene Mastantuono, Mastantuono encara, la tiene Mastantuono, la pone al área para Borja, anticipado Borja, le queda para Villagra, ha cobrado falta de Borja el árbitro. Sí, cobró falta que
fue al piso a pelear, a buscar la pelota, vio ese piecito, otro que se tira en San Lorenzo, otra vez piden el médico, otra vez hace tiempo. Ahora en Pestelli, tu Volkswagen Polo 0 km con adjudicación asegurada en cuota 3, sin sorteo y licitación con 2,5 millones de pesos. Además, 6 cuotas bonificadas solo en pestelli.com.ar. 1-1 el partido. Autocrédito presenta en la noche del Monumental Depsa Valores acompañando a River, acompaña también a las pymes argentinas. Distribuep acompañando a River y Laboratorio Le Petit como siempre con River, haciendo un poco más de tiempo San Lorenzo en esta parte de la noche aquí en el Monumental, comentarista. El médico de San Lorenzo corrió más que Bomberger, que Romania. Otro está gordito aparte, entra, sale. Nada más lindo, no está bueno llegar sobre el final empatado, siempre es más lindo ganar 3-0. Ahora, si te toca, es precioso gritar un gol sobre la hora a un equipo que hizo tanto tiempo. La definición para este momento de River, por lo menos para mi gusto, es: jugamos con lo que tenemos, jugamos como podemos. La tiene acomodada el Chila Gómez, tiro libre para San Lorenzo. Los mejores sándwiches de zona norte los encontrás en Avenida Sucre 399, Boulogne. Sándwiches de Miga Raúl. Sacándola San Lorenzo, va por aquel lado Braida, poniéndola para Muñain. Cierra González Pires, saca la pelota con el pie el arquero Armani. Hubo un cambio en San Lorenzo, Brian. Sí, señor, se fue lesionado el 17. Irala, ingresó el 40. Santiago Sosa. Sosa entró para San Lorenzo, la tiene Muniain. El mejor de San Lorenzo ha sido Muniain. Muniain juega la pelota para Sosa. Sosa que la pone contra la derecha para Leguizamón. Viene Leguizamón. Falta de Leguizamón contra Casco. Hay tiro libre para River. 44 minutos y medio, comentarista. Sacalo a Pitti, que estando bien es crack, a Pitti Martínez. Después River no tiene un Muniain, ni Lanzini, ni este Nacho, ni Mastantuono, que es un pibe. Yo lo vi hoy y lo vi un par de partidos. Es bueno Muniain, La tiene el Pitti Martínez, adelanta la pelota, se la lleva el zurdo. La tira por bajo contra el área, viene marcando para San Lorenzo Santiago Sosa. Rechazaba a Romaña, rozaba en mesa, pelota fuera, lateral Vimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Vimar, una marca familiar. 7 más para jugarse. 7 más, se calentó Muniain. Mirá, ¿cómo 7? Dice el Vasco. Bueno, el Vasco debería pensar que serían en 70. realidad 70, ¿no? Claro. Lateral para San Lorenzo, hecho por Tripiquio. Va la pelota para Leguizamón. Viene por el medio, cuidado. Gran cierre de Paulo Díaz, el chileno. La tiene Díaz, se mueve Vareiro, va la pelota para el paraguayo, viene Vareiro, corre Vareiro, va Vareiro pasó, falta contra Vareiro, penal para mí. Afuera, no cobró al revés, mirá. Cobró al revés. Cobró al revés. Cobró al revés, para mí el salto de Vareiro para superar la marcación fue limpio. Y yo tengo la duda si era adentro o afuera, mirá dónde lo va a hacer. Adentro, tenías razón vos, pero cobró falta en ataque. La tiene el Chila Gómez. Va a reponer San Lorenzo 1-1 el partido por el campeonato. ¿Cómo queda la tabla anual, Gonzalo? Presenta Yerba Mate Andresito. La tabla anual con estos resultados parciales, Lito lo tiene: Vélez 73, Talleres 69, River 67, igual que Racing. Va la pelota jugada contra la derecha para la ubicación de Mastantuono. ¿Y qué está pasando con este resultado para River y la Copa Libertadores de América del año que viene? Presenta Cervecería y Chopería Ciervo Rojo desde 1965, haciendo historia en Villa General Belgrano, Córdoba. Tira centro Leguizamón. Entraba Bombergar y lo perdió San Lorenzo. Jugamos con lo que tenemos, jugamos a lo que podemos. Así está River, Turco. Y la fragilidad de los centrales. La noche de González Pires. En esta de Paulo Díaz, que tiró un fierrazo que si lo agarra son 3 rojas. Atrás River muy mal. Juega Villagra, entrega la pelota para Mesa, la tiene Mesa. Mesa con la pelota, Mesa que la manda para el Piti Martínez. Se encara el Piti, va el Piti Martínez. Zigzaguea el Piti, escapó en el área, colocó centro, ahí está. Mastantuono, porque no le pegó él el remate de Aliendro. Y abajo el arquero se queda con la pelota. ¿Por qué no le pegó Mastantuono estando adentro del área de San Lorenzo? ¿Qué le pasó al pibe? Sé con la C. Las cosas que le está diciendo el Piti Martínez, las cosas que le dijo. A lo lejos, pateó el piso. ¿Cómo no pateó Mastantuono? Tal vez no encontró el espacio, no se tuvo confianza. Anda sin confianza el pibe, se la dio a Aliendro que después la agarró mordida.
Sigue haciendo tiempo San Lorenzo. Uno pregunta, ¿se descuenta sobre lo descontado ya, no? Debería, ¿por qué no? Claro que sí. El Chila Gómez le da la pelota al árbitro, el árbitro se le da al Chila Gómez. ¿Cuánto queda en realidad mirando ese celular? Mira, ahora dice 48, o sea que 13 jugaron, faltan 4. Faltan 4 minutos. Una chance más debería generar River de gol clara contra el arco de San Lorenzo, pero claro, hay que pegarle con convicción, con ganas, con fuerza, con personalidad, cosa que no tuvo Mastantuono en la anterior. La pelota jugada por Milton Casco, Casco que la manda para la ubicación de Mesa, Mesa que la pone para el Piti Martínez, Martínez con la pelota, la tiene el Piti, encara Martínez, domina el Piti, engancha el Piti, frena el Piti, acomoda el cuerpo, marca para San Lorenzo, Tripiquio, lo persigue el Piti, le cobra falta al árbitro al Piti Martínez. Hay tiro libre para San Lorenzo, 1-1, ¿cómo queda River de cara a la Copa del año que viene, Gonzalo, con este punto? Jugos Tutti. Con este empate River clasifica, lo que sí tiene que esperar el resultado de Boca del fin de semana, si va a Libertadores pura o va a zona de grupos, sí estaría clasificando. La tiene San Lorenzo para el tiro libre. Chila Gómez acomodándola. Un partido ganable en el primer tiempo y un partido para firmarse claramente después que Mesa marcó el golazo. Hizo todo lo contrario River. Hicieron el gol por ese penal tonto de González Pires, ese codo estando de espalda. Después San Lorenzo jugó a no jugar y River no le encontró nunca la vuelta. Corre Leguizamón, cierran la media luna. Paulo Díaz sacando la pelota con un golpe de cabeza hacia atrás para Armani. Armani que la pone para Milton Casco. Casco cambia la pelota para Mesa. Domina Mesa. Mesa jugándola con Villagra. Villagra que la pone contra la ubicación de González Pires. Se le escapa la pelota del pie derecho al chileno Paulo Díaz. Qué noche. Se le va de la cancha lateral. Vimar para San Lorenzo. Presenta Alfajores Vimar, una marca familiar. A 3 minutos del final, tiempo Coquis. Oblea Recital DJ, chocolate, vainilla, chantilly clásico, elaborada por Coquis, probalas. Cambio en San Lorenzo. Cuarta variante, ingresa el juvenil defensor, el 36, Daniel Herrera, se va el capitán, el 80, Iker Muniain. Herrera por Muniain, un empate que vale mucho para el momento de San Lorenzo, Turco. Sí, Muniain jugó para que el muñeco por lo menos, no sé, mañana no, el 16 de diciembre le mande un WhatsApp. Marca River, no puede, ahora sí González Pires. Sacando la pelota contra la derecha para Paulo Díaz que le pega fuerte de zurda. Cambiando la pelota para que la corra Mastantuono. Va Mastantuono, cierra. Luján para San Lorenzo, mete el pelotazo para Leguizamón. Marca con un golpe de cabeza Paulo Díaz. Juega la pelota para Mesa, la tiene Mesa que la pone para el Piti Martínez. Viene el Piti Martínez. Martínez que la pelota la pide por adentro. Aliendro tocó de primera para Borja. Un rebote le quedó para Aliendro. Aliendro para Mesa en el área. La tiene Mesa para Aliendro. Marcó San Lorenzo, pelea Borja con una fiaca. Borja. Si yo soy dueño de una colchonería, lo llevo como modelo a Borja y lo tiro a dormir arriba de los colchones y me canso de vender. Una fiaca tiene Borja. La tiene Martínez con la pelota, domina Martínez, la pierde el Piti, le queda para Leguizamón, marca para River, González Pires, se la lleva Leguizamón con la pelota adelanta, el balón marca. Yendo al piso para River, allá el chileno Díaz, deriva la pelota a la derecha para Mastantuono, que no se puede sacar a un hombre de encima. Hace rato el pibe Mastantuono, tiene que crecer, está verde todavía. La pelota jugada para la ubicación de Martínez, tirado contra la derecha, un rebote le queda para Mastantuono, la baja Mastantuono que la pone para Mesa, domina Mesa, viene Mesa con la pelota, la tiene Mesa encara, va el correntino, foul, dice que no el árbitro. El árbitro propicia la contra de San Lorenzo, que se la lleva contra campo de River, tocándola por aquel lado el futbolista Irala que la pone para Leguizamón, la tiraban para Bombergan. ¿Dónde está River que debería volver todo? Está abierto, desarmado, atrás viene Tripiquio, marca Borja, saca la pelota yendo al piso Borja, deriva para la ubicación de Sosa, coloca centro, pelota al área de River, un cabezazo y atajó Armani. El cabezazo de quién fue, de Leguizamón. Sí, señor.
de Leguizamón, atajó Armani, la última que le queda a River. Va sacando la pelota Villagra, 1-1, domina Villagra. Villagra que la pone por abajo a la derecha para que salga Aliendro. Aliendro la manda para Mastantuono. Mastantuono con la pelota la tiene Mastantuono, quiere escapar por afuera. Domina Mastantuono, se la lleva Mastantuono. Va Mastantuono. Mastantuono con la pelota, coloca centro, pelota al área. Entró Borja, marcó con un golpe de cabeza. El jugador Tripiquio la saca para San Lorenzo. El volante Remedi la manda a 3/4 de cancha. Resuelve Casco, va para Martínez, marcaba Romaña para San Lorenzo. Se va a terminar 1-1 el partido aquí en el Estadio Monumental. Se va a terminar, se terminó 1-1 en la cancha de River. Potente por su humanidad. Imponente por su fervor. Radio Guaraní. Grandioso impacto sonoro. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. En Montecaseros seguimos avanzando. Moderno y optimizado, el nuevo complejo cultural y deportivo municipal es claro ejemplo de la importancia que esta gestión de gobierno le otorga al bienestar de cada vecino. Un completo espacio de esparcimiento que permite disfrutar la práctica de fútbol reducido, hockey, vóley, newcom y básquet. El lugar ahora cuenta también con un escenario donde se pueden realizar encuentros culturales o clases de gimnasia y baile, además de un buffet para compartir y atesorar buenos momentos. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzucuatiá. No al dolor, no a la rigidez. Dr. Rubén Insaurralde. Tratamiento de enfermedades reumáticas y dolorosas, artritis, artrosis, osteoporosis, dolores musculares crónicos. Efectivo tratamiento para artrosis de rodilla mediante inyecciones locales regenerativas. Especialista calificado en geriatría y gerontología. Posgrado en especialización en reumatología. Atiende en la ciudad de Curuzucuatiá, en Centro de Empleados de Comercio, Caguazú 446. Solicitar turno al celular 3774 40 11 14. I know you wanna say this is the rhythm of the night. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. Tecnoservicios, limpieza de campos, desmonte, destronque, enripiado de caminos, venta de ripio. Tecnoservicios, una empresa de vanguardia al servicio del agro. Llámenos 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Cuando
Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. Estancia San Baltasar, viví lo natural, casa de campo totalmente equipada, capacidad hasta 10 personas, ideal para todo tipo de eventos, quincho completo, cancha de fútbol, pileta, paseos en kayak a orillas del río Mocoretá, ubicada a 20 kilómetros de Curuzú por ruta 126. Consultas 03774 63 56 31 o al 50 16 99. Instagram y Facebook, Estancia San Baltasar. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque, pañuelos planchados, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 23. 8 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 87%. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos
voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. Sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Que pienso no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía. Y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Hoy en mi vida tan solo queda tu recuerdo. Guardo
estrechan tus brazos, amantes al arrullo del cucurrucú. Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansia. Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti, mis noches sin ti. AM970 más radio. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Deja de llorar por mí que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. No podía sospechar que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero. ¿Cómo iba yo a saber qué podía suceder? Que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar, basta de llorar.
Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá y será lo que será. ¿Qué será? Ya mis amigos se fueron casi todos y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y una niña de mi pueblo soñará. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá y será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se verá y será lo que será. ¿Qué será? Oye, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará y será lo que será. ¿Qué será? ¿Qué será? AM970 más radio.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro y de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuestas, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas al amanecer. Era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet. TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo, acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen.
Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. ¿Querés estudiar el ciclo básico de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste en Montecaseros? Ingenierías electromecánica, mecánica, civil, eléctrica, electrónica, en agrimensura, industrial o agronómica. Inscribite a través de nuestra página web www.cresumc.edu.ar o bien concurriendo a nuestras oficinas del Centro Regional de Educación Superior Universitario. Convenio, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Universidad Nacional del Nordeste, Municipio de Montecaseros. Montecaseros, hacia adelante. Intendencia Juan Carlos Álvarez. Continuamos construyendo futuro. Si tenés inconvenientes legales y no sabes cómo resolverlos, no dudes en consultar al Estudio Jurídico Integral del Dr. Joaquín Eugenio Ramírez Torres. Atiende en cuestiones de derecho civil y comercial, familia y sucesiones, accidentes de tránsito, prescripciones adquisitivas, desalojos, marcas y patentes, defensa del consumidor, derecho informático, reclamos a concesionarias por planes de ahorro, amparos de salud, asuntos laborales, despidos, cuestiones penales, constitución y asesoramiento de sociedades y otras ramas del derecho. Encontralo en Castillo 656, en Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Para consultas y turnos, comunicate al teléfono 3794 60 99 99. Siempre algo nuevo y con diseños únicos que completan el look de tu espacio. Sí, con Dorotea Muebles, lleva el diseño a cada rincón de tu casa, ofreciéndote un mueble personalizado. Disfruta ahora también de nuestra línea de sofás, poltronas, accesorios y artículos decorativos. Visítanos en San Martín 947, Curuzú-Cuatiá. También búscanos en Facebook, Dorotea Muebles. Dorotea Muebles, calidez en maderas, muebles con encanto. Final del espacio publicitario. AM 970. Es la hora 23. 34 minutos. Temperatura 20 grados. Humedad 87%. Estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame si estoy llorando, es que sigo procurando en cada lágrima a darme paz, pues el llanto le hace bien al alma si ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. Si me ven que estoy llorando, es que a solas voy sacando la nostalgia que ahora vive en mí. No me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto y quizás me olvidaré de ti.
me pidan ni una explicación, si es que no ha de hallar mi corazón la felicidad que ya perdí. Y anegado en este mar de llanto, sentiré que no te quise tanto, y quizás me olvidaré de ti. AM970, más radio. Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra noche y día.